Saludos, coleguitas de Vinilandia. Yo soy Curro y hoy el podcast viene cargadito de buena data. Nos vamos a enterar, por fin, qué supone tener una guitarra signature y diseñar desde dentro para Jackson o para Schecter. ¿Qué pasa cuando tus proyectos son firmados a lo largo del tiempo por dos disqueras major? ¿O cómo ha evolucionado el mundo de la música desde el punto de las disqueras y también desde la producción musical? Pongámonos todos en pie y demos una calurosa bienvenida al maestro Toño Ruiz, que nos va a contar su historia a través del Number of the Beast de los Iron Maiden. Comenzamos. Toño Ruiz, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir a Vinilandia. ¿Cómo estás? Querido, muy contento de verte, saludarte y de poder compartir este espacio y todo el chismerío que vamos a echar, porque lo hacemos muy seguido, pero fuera de cámara. Y ahora está bien padre para que pues nuestros colegas que están escuchando y viendo todo esto pues se enteren un poquito de todo lo que platicamos cada que nos juntamos. Totalmente, ya son muchos años de conocerte en persona y otros muchos años de conocerte sin que tú me conocieras a mí, pero eso vamos a hablar un poquito más tarde. Toño, para este Vinilandia de hoy has elegido el Number of the Beast de los Iron Maiden, disco publicado por EMI Records en el 1982. Yo sabía que por ahí irían un poco los tiros. Sabía que pues, estabas entre los Maiden, los Def Leppard, estas bandas que yo sé que históricamente te han gustado mucho. Pero la pregunta es obligada. ¿Por qué este disco de los Maiden? Bueno, es para poner un poquito en contexto el rollo, pues ya estoy veterano, bastante veterano. Y en esa época estaba en mis 12, 13 años, estaba adolescente y ya venía de una época en la que de pasar de la música infantil que escuchamos cuando estamos más pequeños, de repente descubrí por ahí cuando tenía 10 años a Kiss, que me encantó y fue como la locura, pues entre los maquillajes y estamos hablando de 1980, o sea, no había mucho que ver acá en México pues no había ni siquiera cable ni nada, eran solo los dos, tres canalitos de la televisión local y se acababa. Entonces de repente apareció por alguna razón algo de Kiss y me volvió loco y fue como mi introducción a una banda de rock tocando, sea como sea, los manes sonaban muy bien y tocaban muy bien, pero de ahí brinqué un poquito a Queen, me encantó Queen también, un poquito después de eso, y hasta la fecha, por supuesto que me encanta, pero de repente la primera música que escuché fuera de eso, con un poquito más de power, en su momento, en esas épocas, Iron Maiden era una banda de heavy metal, de las duras, y me volvió loco el contexto que pues, era claramente rocker, pero me coincidió con que me parece que fue el video de Number of the Beast, o no me acuerdo si el Run to the Hills de ese mismo disco, pero pasaron un video en algún programita, el Canal 5 de acá de México, em, y ver entonces los pelos largos y me cuajé durísimo y me encantó esa combinación de power, de una música muy energética, pero con una voz muy limpia y melódica. Porque obvio en esa época conocíamos perfecto a AC/DC y ya habíamos oído otras bandas que también me gustan mucho. Entonces estaba AC/DC con el... Y teníamos a Motorhead que también me encantaba, con la voz muy, ¿no? Como mucho más agresiva. Y de repente viene Bruce Dickinson con esa voz medio suave, pero también con energía y con esa tesitura característica del género y me enganchó brutal. Y seguramente mi madre me consiguió el disco, y entonces lo oía día y noche, y ahí volaba mi cabeza escuchando eso y tratando de imaginarme a los músicos tocando, güey. Los guitarristas que ya desde entonces ya me empezaba a jalar el ojo Con las guitarras, con ¿no? las guitarras, también las baterías, me encantaba ver a los bateristas con los 50,000 tambores y platillos por todos lados, ¿no? Muy característico de Maiden. Pero bueno, las guitarras me volvían loco. Y me clavé, pero derechito. Voy a hacer un mini break porque, aunque en las presentaciones de Toño Ruiz en México ya son innecesarias, si alguien nos está siguiendo en algún otro lado
que a lo mejor Coda y Cubo no hayan llegado, conviene decir que tú eres guitarrista líder en Coda, en una banda histórica del hard rock mexicano, y eres líder, vocalista y guitarra de la banda, llamémoslo new metalera, quizás de principios de los 2000, Cubo, ¿vale? Que fue para mí una banda súper importante en mi vida, de la que luego también hablaremos cuando llegue el momento. Pero eres, para mi gusto, y yo lo voy a decir no solo porque eres mi amigo, pero creo que eres uno de los guitarristas más superdotados de todo México. Oh, se Entonces, me hace querido. cuando hablas, no, pero cuando hablas de que tú veías a los Maiden y veías a todos esos guitarristas que a ti te influían, tú luego fuiste uno de esos guitarristas que influyó a generaciones de mexicanos. Con lo cual, las presentaciones tienen que hacerse y esa es la tuya, ¿vale? Para que Sí. no sigamos hablando que parezca que eres un tipo que le gustan las guitarras, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que la historia de cómo llega los Maiden a tu vida, claro, estamos hablando de que los Maiden en los 80 es una época pre-MTV en el que esos videoclips a lo mejor eran un poquito más raros de encontrar, dices tú el Canal 5, a lo mejor, ¿no? Era una manera de conocer música totalmente diferente. Sí que es verdad que mencionas a los Kiss. Los Kiss se preocuparon mucho de abrirse camino cuando no había esos medios. O sea, Gene Ujú. Simmons creo que es una persona muy inteligente Súper. que supo llegar a las masas de tal manera que si no había una plataforma, él llegaba, ¿no? Entonces Kiss llegó a... Yo soy muy fan de Kiss también, a mí la verdad es que Kiss me encanta. Pero sí que fueron un poquito la puerta de entrada a todas esas bandas que, como dices luego tú, los Maiden, ¿no? O los Motorhead y demás. Y sí, increíble. Y hablando de lo que comentas de Kiss, no había los medios, pero se los inventaba. Acabaron hasta haciendo, hasta donde yo sé, fuera de Beatles en los 70s, 60s, perdón, en los 60s, película, una película que no había dónde mostrar a la banda de manera masiva, pues al cine, porque ahí la gente sí iba al cine. Entonces hicieron su película, que era un churrazo espantoso, pero muy divertida de ver. Tenían cómics también, Y tenían tenían un cómics. episodio de Scooby-Doo, creo, por ahí. O sea, los tipos se trepaban dentro de todo el canal pop que existía. O sea, tenían que llegar, Sí, ¿no? tenían que estar en el mainstream y era una banda. The biggest fucking band in the world, Kiss. Tenían que hacerlo así. You wanted the best, you got the best, Got the ¿no? best. Efectivamente. Mm. El Number of the Beast es un disco bastante icónico para todos los que nos gustan los Maiden. Tercer disco de la banda, pero primer disco con Bruce Dickinson al frente de la formación, que no es el cantante que ha estado luego durante todo el tiempo. Ha habido algunas idas y venidas, pero para mi gusto, y si hay alguien que no opine lo mismo, para mí sí que es el cantante de los Maiden y uno de los cantantes más importantes del metal en general. Totalmente. De hecho, no habíamos, al menos que yo sepa, si alguien tiene otro dato que nos lo deje saber, pero yo no habíamos escuchado ese tipo de voz en el metal, porque estaba Judas Priest, que también es una bala, Rob Halford, pero tiene un estilo distinto y todas las demás bandas de la época no habíamos oído exactamente eso, quizá con Dio en Rainbow Justo te iba a decir. en los años previos, Ujú. que es otra, en esa misma época me volvió loco The Number of the Beast, que me cuajé, pero casi al mismo tiempo escuché a el Heaven and Hell y el Live Evil de Black Sabbath con Dio, y acá siempre todo el mundo me quiere arrancar la cabeza cuando digo que a mí me gusta más Black Sabbath con Dio que con Ozzy, y lo siento en el alma. Para quien opine lo contrario, está padre. Tenemos las dos versiones y podemos disfrutarlas ambas. No es que no me guste, con Ozzy me encanta. Pero cuando entró un turbo cantante como Roy James Dio, también me voló. Creo que hizo la combinación con Tony Iommi y sus melodías y Gis Butler, el bajista, que es también una cosa impresionante. Con esa voz era increíble. Y Maiden me parece que traía esa influencia, pero sí marcó un parteaguas en los cantantes, ¿no? Salió Bruce Dickinson con Iron Maiden y de ahí vinieron los Halloweens y los no sé quiénes y así todo el mundo cantando en ese trip. Y hay que reconocérselo, es imposible, no. Es que Dio, sí, lo mencionas, es posiblemente, no quiero decir que Dickinson sea inalcanzable, pero sí que era un corte de cantante parecido, ¿no? Muy Sí. teatral también, Ujú. con conocimientos musicales de ópera. Los tipos sabían manejar muy bien el escenario y tenían esa teatralidad, Sí. ¿no? Has mencionado también una cosa, claro, cuando hablamos de Judas, hablamos de los Maiden, hablamos de Dio, hablamos de alguna etapa de Black Sabbath, hablamos del New Wave of British Heavy Metal, que fue esta etiqueta que le pusieron a todas esas bandas
que conquistaron el mundo del heavy metal, por así Ujú. decirlo, pero claro, Kiss era el otro lado de la moneda, eran los gringos, ¿no? Los americanos, ¿no? Y es un Sí, poquito la diferencia de espectáculo, porque Kiss era, no sé, Six Flags y los otros eran un poquito más de teatro, ¿no? sí, Era un poquito la diferencia. Y has mencionado tú, por ejemplo, los Halloween, que también vienen después, aunque sean alemanes, pero claro. es más un rollo europeo, ¿no? Sí, sí, totalmente metal europeo que se quedó aparte como un, como un trademark de toda la zona europea en general y la zona vikinga y todo, que hasta la fecha sigue habiendo bandas muy buenas en la evolución de ese rollo. Oye, y claro, nunca se lo he preguntado a nadie porque nunca me ha tocado hablar de esto, pero ¿cómo se entiende de este lado esa invasión europea? Porque también hablamos de los Def Leppard antes, que también son británicos, Sí. hablas de Queen, o sea, toda esa oleada de bandas que llegan aquí, que para mí eran las bandas, entre comillas, de casa, porque Ujú. estaba más cerca de España de Inglaterra, Claro, tú estabas ahí de aquel lado. para vosotros, ¿cómo es eso? Pues mira, nosotros, y sobre todo en esa época con donde no había información, por supuesto que estábamos a décadas de tener internet y todo eso, no sabíamos nada. Y básicamente estábamos con con una venda en los ojos para lo que venía del mundo. Entonces venía en inglés. Ya no nos enteramos si venía de Australia, porque había bandas australianas también muy perras, Los AC/DC, los AC/DC que decías, claro. y si venía de Australia, si venía y de cualquier otro país que no fuera México, porque aquí ya hablamos español. Y venía inglés, si venía inglés pensábamos, lo primero era pues Estados Unidos, y si no, pues Inglaterra, pero Halloween estaba en inglés, son alemanes, y Mm. la mayoría de las Scorpions bandas, también estaban en Alemania. Scorpions, alemanes, que también me gustaba mucho, por cierto. Todas esas bandas a mí yo las escuchaba todas cuando estaba adolescente, todas, 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 todas. Me alimentaban bastante eh, estar pelando y viendo los guitarristas, ¿no? Ay, desde ahí yo todavía no tocaba, ni tenía ni idea de que iba a ser guitarrista. Y cuanti menos que iba a terminar en una banda y cuanti menos que a alguien más le iba a parecer buena idea escuchar mi música. No tenía ni idea, pero yo jugaba, de niño jugaba con los discos de Kiss y luego con todos los demás, con la raqueta, la escoba, me ponía a hacer mi air guitar, pero con algo en la mano y eventualmente las empecé a dibujar en cartulinas y luego en maderita cortada con una ceguetita y eran mis juguetes. Y pues bueno, ya iba tendido hasta que se me apareció una de veras enfrente. Ya naciste guitarrista, ¿no? Como ya. Yo creo. No. Y ojalá lo hubiera agarrado antes, ya empecé a tocar ya grandecillo, como a los 15, 16. Ok. Ahora, Ujú. ahora te voy a preguntar por esa época, pero me ha venido a la cabeza una cosa. Yo cuando era bueno, cuando los Maiden llegan a mi vida, me acuerdo que era una época en la que en el cole donde yo estaba, la gente te hacía elegir entre dos cosas. No sé, porque era un juego estúpido, ¿no? De niños, de, oye, ¿qué prefieres? No te voy a decir que me dijeran Blur o Oasis, pero de la misma cosa me decían Metallica o los Maiden. Era una pregunta. Luego con el tiempo te das cuenta que no tienen nada que ver, y de hecho que Metallica es muy fan de los Maiden y los Maiden muy fan de Metallica y son todos Por homies, ¿no? supuesto. Pero fue una pregunta que a mí siempre me molestaba mucho, yo no la entendía. Siempre me ha dado mucho asco tener que elegir entre dos cosas que me gustan. Hasta la fecha, dices, no sé por qué la gente sigue haciendo lo mismo, pero Sí, ¿verdad? Pero para mí los Maiden siempre fueron, no sé, tuve una época más Maiden y tuve una época más Metallica, con lo cual no voy a elegir, pero sí que los Maiden los recuerdo por lo menos cuando he hecho la vista atrás de, los Maiden de Dickinson, ¿vale? Como una sí. época muy de fantasía, ¿no? Como que todas las letras contaban una historia. Metallica no hacía eso. Entonces, los Maiden eran como un cuento, ¿no? Te metían que sí, el Ghost of Navigator, porque yo fui muy fan del Brave New World. A mí me tocó Mm, la segunda etapa de Dickinson, ¿no? ajá. Entonces, Ghost of Navigator, The Blood Brothers, The Wicker Man. Entonces, para mí era toda una fantasía, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño por eso. Creo que es una banda muy teatral, Se podía hacer una serie de episodios con canciones de Maiden y eso me gusta mucho. Sí, y tenían como que, digo, en todas las partes del mundo, todas las regiones del mundo y los países tenemos historia muy consistente y Ujú. cosas muy importantes de qué hablar. Pero yo he notado que en Europa en general, en toda la época, desde la época medieval, donde España era un protagonista claro y era la potencia del mundo en aquellas, y se tiraba, se traía calladito a todo mundo, y no, y los pleitos, y luego que si los escoceses con los ingleses, y los franceses rompiéndose los higos con España y con Inglaterra, y todo, pero hay todo lo que para nosotros son películas Ujú. y libros, para todos ustedes, europeos, esos eran recuerdos
e historias que sucedieron quizá ahí donde ahora estaba su casa, y antes ahí se rompieron el hocico no sé quién con no sé quién. Y eso se manifiesta mucho líricamente en muchos proyectos europeos. Tienen una bola de historia de qué hablar. Mismamente Maiden con The Trooper, Run to the Hills, The Clansman, o sea, son todo canciones de broncas reales. O Sí, sea, es que, bueno, en Europa hemos estado toda la vida a palos. Entonces, ya sé. la rivalidad España-Francia te dicen, ¿y eso por qué? Pues si tú tuviera que contar, eso Ah, viene de muy atrás. muy. Entonces, sí que es verdad que, además, Dickinson, como es un gran historiador también y conocedor de lo que Sí, canta, es un. las canciones están tan bien documentadas que son un pequeño episodio de algo, ¿no? Entonces está bien chido. Está increíble y te cuentan las historias muy bien. Están muy bien planteadas. Y si no son como las otras rolas que hablan de Flight of Icarus Por ejemplo. y entonces se mete con mitología, se mete con Así. cosas reales, se mete con. Es una banda muy interesante. Yo me acuerdo que en su época a mí siempre hemos estado rodeados en todos los géneros, en todas las etapas de los pseudo intelectuales que Ujú. creen que están más avanzados y que la tienen más clara y los otros pobres cromañones no entendemos. Entonces me decían, ¿cómo escucha esa música? Que el güey canta así, que si nada más hace acá, que y yo, "Güey, sí, 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 por eso, por eso, por eso". Y obviamente casi toda esta gente que tenía esa mentalidad y que me pitorreaban porque escuchaba metal y estas bandas, eventualmente desaparecieron del mapa en cualquier cosa que hayan hecho de sus vidas. Y ver que estas bandas siguieron y han pasado, pues, ¿cuántos años tiene Maiden? Si su primer disco fue en el 79, algo así, El- a finales de los 70, y siguen haciendo giras mundiales por todo el planeta, por todo el globo, en su avión, ajá. que lo maneja Bruce Dickinson. Es así como, El vuelo 666. sí, Sí, sí. así calladitos, calladitos. Hay mucho que aprender de todas las bandas que tienen tanto tiempo tocando. No nada más las nuevas, que están increíbles, pero no hay que olvidar de dónde venimos. Totalmente de acuerdo. Y no hay nada peor que alguien que te da una clase que no le has pedido, ¿no? O sea, esos sabios, ¿no? Y esos los odio. O sea, cuando empiezan a dar, digo, ¿por Ah, qué me estás contando sí, sí, esto, no? sí. O sea, no quería, esta clase no quiero atender esta clase, ¿No ¿no? tienes amigos? Platica con Sí, alguien, ve cuéntale a un esto a alguien psicólogo. que le guste, sí, sí. No, pero sí, hablando de guitarristas, y no te quiero hacer elegir como me hacían a mí elegir entre los Metallica y los Maiden, pero ¿fuiste más de Murray o de Smith? Ah, me gustaban mucho los dos, pero me llamaba mucho la atención los pelos largos de Murray. Ok, a mí Murray me gusta mucho porque toca siempre muy feliz. Como que tiene su carita así muy feliz y lo goza, ¿no? Como que es Sí, un tipo con un siem- gesto amigable. siempre era muy sonriente. Sí, ¿verdad? Y me pasaba lo mismo, por ejemplo, con Judas Priest, que estaba, que creo que ya no está, ya no sé porque también ha habido tantos cambios en las bandas, pero estaba KK Downing, KK, ya no me acuerdo cómo se apellidaba, que igual, y creo que el que se rifaba más era el otro, Glenn Tipton, que increíbles, pero me jalaban mucho visualmente estos, y Murray sí me gustaba muchísimo, y de hecho, su Strat negra, que era como una de las características que siempre sacaba una Strat negra, era la que más dibujaba, pintaba y la que más recreaba en mis juguetes antes de tocar. Es que podemos pensar que la Stratocaster negra es como las Converse negras, o sea, es la guitarra. Sí, O sea, si cualquier niño el día de hoy se pone a dibujar una guitarra, hará la Strato negra. es preciosa. Yo hasta la fecha las veo y sigo babeando, no ha cambiado el diseño, nada en 60 años, que por las guitarras son de los 50, esos diseños, y cada vez que veo una, sigo diciendo que hermosa guitarra. Igual a Les Paul, igual a Telecaster, yo amo las guitarras. Sí, como una anécdota que voy a meter en una cuña rápida. Yo fui profe de diseño industrial un rato en la Anáhuac Ah, qué fregón. y todos esos diseños que nunca habían cambiado, las Wayfarer de Ray-Ban, el bolígrafo Bic, las Converse negras, Son la mis Strato. favoritos los Wayfarer, por cierto. No, pero pues, es que tiene todo está relacionado a lo que estás diciendo. Una persona que dibuja una Strato negra y es una guitarra que parece icónica, se pone unas Wayfarer. No hace falta explicar más Claro. porque yo también soy de esas personas. Entonces, hay una serie de íconos dentro del imaginario pop, de lo que son las cosas, que la estrato negra, habrá quien diga la Les Paul, es otro tipo de persona. Sí, No quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, pero la estrato negra es la guitarra, las Wayfarer son las gafas, las Converse negras son las zapatillas, firmas con un bolígrafo Bic, o sea, ese tipo de cosas, porque esa es la base de claro. todo, ¿no? Entonces, cuando hablas de una estrato negra, es que ya está.
Es que ¿no? sí, Ya hemos terminado de hablar. Entonces, ese es el diseño, ¿no? De es lo que guitarra. es. Totalmente. Como niño, tú hacías tus recortes y demás, y tú, hoy que te sientes aquí conmigo y me vas a contar más cosas, eres la primera y la única persona que ha pasado por aquí que tiene una asignatura. Tienes dos, ¿vale? Pero tú pasaste de dibujarte unas guitarritas y jugar con unas maderitas a que dos de las marcas más grandes del mundo, Jackson y Schecter, te hicieran una guitarra para ti, la guitarra Toño Ruiz. Em, Tengo muchas preguntas acerca de qué es tener una asignatura, pero la primera es, ¿qué se siente tener una asignatura? No lo había pensado como lo acabas de plantear y está muy bonito, está muy romántico la historia contada de esa manera. Em, Porque ahorita que me acordé cuando hiciste dibujando, claro, así como dibujaba y recortaba mis juguetes en mi niñez, eventualmente un día estaba dibujando y queriendo poner a ver qué les iba, cómo iba a indicar a la marca que quería mis cosas. Y, y eran literal sobre dibujos. Entonces quiero en esta zona, quiero este pastilla y acá quiero un switch que haga así y acá. Nada loco, pero ahora entramos a las cuestiones más técnicas, pero bueno, ni siquiera son tan técnicas. Pero el, era un sueño para mí el lograr tener un signature con una de mis marcas favoritas. Primero, efectivamente, fue con Jackson. Em, Jamás pensé ni en mi sueño más chaqueto que iba a tener una guitarra Jackson con mi nombre. Em, y esa lira quedó divina, hermosa, brutal, es como un sueño dorado. Em, pero esa que me la hicieron a mí para que dejara de joder, porque yo estaba jode y jode que me la hicieran, dámela, 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 hazme. Hasta que me dijeron, ok, niño, deja de joder, toma. Bueno, el niño ya estaba veterano, pero em, se dio y me la hicieron para mí. Esa guitarra no iba a estar disponible en catálogo ni para el público, ni en tiendas. Eventualmente con Schecter pude lograr de nuevo y fue más iniciativa de ellos después de trabajar un rato y ver pues, que había con queso las quesadillas. Em, entonces me ofrecieron, oye, yo creo que hay que hacerte un signature. Y yo, sí. Entonces otra vez a dibujar, pum, y esa sí salió a tiendas, a catálogos, se sacó un special run, un tiraje especial que se vendió, afortunadamente fue sold out y ahí quedó, ya no hubo más. La guitarra de Schecter, yo la de Jackson no la he visto, pero la de Schecter es preciosa. O sea, me parece una guitarra elegante y bonita. Entonces, quiero que me expliques un poquito más cómo es el proceso de... puedes hablar de Jackson o Schecter como quieras, pero ¿cómo es eso de que te digan, ponte a hacer un boceto? ¿Qué ¿Cómo quieres? se diseña una guitarra? Sí. Vamos a empezar por ahí. Bueno, de entrada yo estaba claro que yo vivo en México, nací en México y mi carrera totalmente es en México. Sí he ido a girar algunas veces a Estados Unidos, eh, un poco a España también y más hacia el sur del continente también, no mucho, pero también, pero mi carrera está basada en México. Entonces, las marcas no son mexicanas, hay que entender eso, son principalmente gringas. Y pues así que digas cuánto les interesa el mercado latinoamericano, no nada más de México, sino de por sí México es el mercado más grande en cuanto a guitarras de Latinoamérica. Y de todos modos, datos irrelevantes para, no son privados tampoco, pero relevantes para muchos, pero es para entender la situación. Todo el mercado latinoamericano, digamos, para una marca como Fender, representa solo el 3% de sus ventas. Todo el continente americano hispano. Entonces, la atención que nos dan es así, correspondiente. Entonces, tampoco era, si yo me la volaba y complicaba y quería hacer una guitarra con madera del árbol milenario que está abajo de la pirámide, ¿no? Ya sea, cualquier babosa ridícula que no tiene nada que ver con la música, me iban a mandar, me iban a mandar mis zapatillas para irme de puntitas a ya saben a dónde. Entonces, y tampoco soy ese guitarrista que quiero algo súper especial que nadie tenga en la vida, todo eso me vale madre. Pero lo que sí quería era una guitarra que me acomodara mucho a mí y que tuviera la posibilidad de que le acomodara también a alguien más, a cualquier guitarrista como yo que pueda agarrar una Strat o una Jackson o una Gibson o la que sea y yo me puedo adaptar rápido a prácticamente cualquier guitarra y eso me gusta. Entonces quería que fuera una guitarra cómoda
para quien fuera. Entonces hay unos modelos custom que se les miden las manos y les hacen medidas especiales del brazo para que le alcance el dedito de que yo, nada de eso. Quiero una guitarra normal, que me guste a mí y que le pueda gustar a quien sea. Entonces tomé guitarras que me encantaban de la marca y me basé en esas que ya le dije, esta ya la tienen hecha, ya tienen las medidas, nada más quiero que le cambien aquí, aquí y aquí, yo con esto que le modifiquen, yo ya estoy feliz. Y así lo hicimos. Entonces, en ambas marcas pasó lo mismo, porque de hecho es el mismo diseño que me hicieron en Jackson, es el que me hicieron en Schecter. Em, Me refiero a mis peticiones custom. Y se les hizo muy sencillo. O sea, ¿quieres? Sí, de volada. Ya no fue complicación. Y sí me dijeron, no te vas a volar con maderas exóticas, porque entonces las guitarras se van 5 veces de precio pues, usualmente los guitarristas en activo, los músicos que vamos a comprar un instrumento para ir a tocar al bar o ir a hacer una gira, no vamos a comprar la guitarra más cara, vamos a comprar una guitarra que podamos comprar y que aguante la carrilla de la gira. Entonces, no queríamos que quedara particularmente cara. Ok, y esas observaciones que tú le haces a un modelo existente y demás, ¿tienen que ver con el peso, tienen que ver con el tamaño, tienen que ver con la madera? ¿Cuáles son los parámetros que tú consideras más importantes o que tuviste que cambiar para que fuera tu guitarra? En realidad, pues sí, como ya tenía modelos que claramente me acomodaban y me funcionaban perfecto, nada más por preferencia, a mí, técnicamente, hablando de cuestiones técnicas, eh, como en vivo hago cambio de afinaciones en escenario, sin necesariamente cambiar de guitarra, entre rola y rola estoy cambiando, entonces no necesitaba que tuviera puente flotante, ¿no? El trémolo, Floyd Rose o como le quieran llamar. Entonces es hardtail, o sea, puente fijo. Y no hay muchas que tengan puente fijo. Entonces, quiero esto, pero con puente fijo. Y que en vez de que tenga esta pastilla acá, que tenga esta otra. Tú, hay un timbre que me encantaba de un guitarrista que adoro con el alma, que es Warren de Martini de Rat, Ujú. que es uno de los guitarristas que más me gustan y no es de los más populares. No entiendo por qué, porque es una maravilla. Y tiene un timbrazo, un tonazo siempre espectacular. Entonces estuve investigando qué tipo de pastillas le hacían, entonces pedí algo similar porque me quería tener ese timbre también en mi guitarra. Y a fin de cuentas quería una combinación de pastillas que me pudiera dar los 3 timbres que casi cualquier guitarrista nos gustaría tener rápido y fácil, que es el Strat, ¿no? Como que suene como tipo Strat, que suene rocker como suena una Les Paul y que tenga ese twang que tienen las Telecasters que a mí me encanta. Entonces todo el diseño fue pensado para tener lo más cercano posible a esos 3 timbres en un mismo instrumento. Y por ahí un switch que me gusta tener, un split coil que tenía de mi guitarra desde los 90, una Ibanez de cuadritos que el público de Coda ubica muy bien porque la traía para todos lados. Em, tenía ese switchito que era un split coil para tener la humbucker hecha, hacerla single coil. Entonces también que tuviera ese switchito en un lugar específico porque ya estoy acostumbrado a Ujú. no voltear a ver y estar moviendo cosas porque ya sé dónde están. Esas eran las medidas más que eran un poquito más piquis del diseño, pero en realidad el cuerpo eran cuerpos que ya existían, brazos que ya existían. Ujú. De esa guitarra te iba a preguntar ahora y luego te preguntaré también. Oye, ¿y si ahora te llega otra marca y te dice, ahora elige lo que te dé la gana? Vamos a ponernos creativos. ¿Qué guitarra harías? Oh, pues yo creo que llevaría mi diseño otra vez a otra marca, me lo hicieron en Jackson, lo llevé a Schecter, me la hicieron, tan espectaculares las dos. Y como eso es lo que me encanta, yo creo que pues sí, pediría lo mismo, no creo que quisiera Pero la tener. guitarra de Toño Ruiz tendría esa medida, tendría ese peso. Ya lo puedes cambiar. Oye, mira, sí, ahora vamos a talar este árbol debajo de la pirámide En porque verdad, así lo quiero. te juro por el osito Bimbo que no me preocupa esas cosas. Y de hecho, por ejemplo, las Gibson viejitas son famosas porque pesan como el cuerno. Y en un concierto de 2 horas ahí te encargo la espalda y en ensayos y tal. Pero no me interesa mucho que la madera sea tan buena que pese un friego. Hay maderas muy buenas que resuenan muy bonito que no pesan, pero tampoco las que no pesan nada. Porque de repente agarras una guitarra que no pesa nada y dices, ay, cabrón, es que este es corcho, o qué fregados le hicieron. Triplay.
¿no? No queremos una guitarra triple A. Entonces debe tener como un peso regular de esperarse en un buen instrumento, pero no sabría. Hay guitarras que no he tenido, por ejemplo, PRS, nunca he tenido PRS y Ok. hay unas que me gustan mucho. Entonces, no, ahorita no, ahorita estoy free, estoy soltero de marcas de guitarras, afortunadamente, y así me quiero quedar porque puedo usar entonces las que quiera. Y Claro. ahorita soy el esquizofrénico que no nada más la Strat negra, sino la Gibson tal y la Jackson tal y mis Fenders tal y ahora recién me dieron una Yamaha Pacífica que está preciosa y me trae de nachas esa lira. Una azuelita que está divina, luego se las enseño. El otro día vino nuestro amigo Luis Heredia y también presume mucho los bajos Sí, Yamaha están muy porque perros. está feliz con eso. Sí. Tu primo Sailor, que es tu Ujú. primo, sí que es muy amante de esas Les Paul bien pesadotas y Sí, demás. sí, sí, él es Les Paul a full. Sí, sí. Oye, ¿por qué estás free? ¿Qué pasó con Jackson y con Schecter? Ah, bueno, de Jackson me salí hace ya como 6, 7 años y me fui a Schecter. Son todas cosas que puedes negociar, platicar justamente en el NAMM Show, que voy cada año en enero ahí a Anaheim, California. Y pude contactar a Schecter ahí, platicar con ellos, enseñarle. Por ahí mi querido Leo, amigo Leo adorado, que él tiene también contacto ahí, me echó un pushito ahí Nuestro para amigo el Furby. el querido Furby. eh, Echó ahí también de, mira, mira, escuchen este chavo. Porque obviamente ya no nos conocen en México. Ujú. Las marcas grandes no nos conocen. Entonces hay que hacer mucha labor. Aquí lo he dicho un chorro de veces, pero en esta carrera estás en el día uno todos los días. No importa cuántos años tengas, estás en día uno y tienes que picar piedra el resto del camino. Quien piense que es diferente, se van a llevar una sorpresa. Entonces, bueno, logré entrar. Estuve como 5 años en Schecter, hicimos mi signature, salió, se vendió. Y luego hubo algunos cambios internos en la compañía. Quien originalmente me firmó como Artist Relations ya no estaba. Y quien entró no era el más amable con la gente de este lado de la frontera, vamos a decirlo de esta manera. Y empezó a haber como una bola de trabas, de cosas que me empezaron a dar mucha hueva. Y em, justo en pandemia, pues todo se detuvo y aproveché para ver cómo estaba cómo estaba la relación con la marca. Y luego se reactivaron. Yo seguí mandando información de los shows. Normalmente cuando estás en un endorso con una marca, estás mandando fotos de tus conciertos y el videíto Claro. y estar mostrando los instrumentos en buenos eventos y con buenas fotos, pero ni las pelaban. Entonces fueron como 2 o 3 años que no pelaban nada de lo que les mandaba y este man estaba ahí de por medio. Entendí el mensaje, ¿no? Entonces, de repente dije, bueno, pues yo ya no les pido nada, no, no pelan nada de lo que pongo, entonces seguro ya ni se acuerdan de mí. Y este año estoy también con Line 6, la marca de Line 6, de los aparatos, de los modeladores de guitarra, que es parte de Yamaha Corporation. Me pidieron dar unas clínicas para Line 6, pero como ya había dado varias de Line 6 con mi Schecter, me dijeron, porfa, usa una de nuestras liras porque nos van a correr si sigues usando las otras. Y yo dije, estos manes ni me pelan, ni han visto nada en años, pues no creo que se vayan a molestar. Bueno, sí se molestaron. Resulta que sí. Resulta que sí se molestaron y entonces me dieron crank, me dieron cuello y entonces ya cuando escribí para ver qué pasaba, me dijo, no, pues es que nosotros te vimos ya con otra marca y pues pensamos que, no, yo te vi, pues yo pensé que tú dijiste. Y en esa onda. Y entonces ahí fue donde ya les contesté un poquito más acá. Le dije, eso sí lo viste. No viste los otros 3 años de todo lo que te estuve mandando. Te valió madre, no lo viste. Pero es una FET, una cliniquita así de este tamaño. Eso sí lo viste. Y por eso, dije, cámara, date. Es tu marca. El- Pero yo ya traía en la cabeza desde antes el ya quedarme free porque tenía muchas ganas de usar todas mis otras guitarras que están, no que tenga muchas, pero las que tengo están ahí por algo.
Es el típico tonto que está esperando el error para decirte, ¿no? Como, Exactamente. Les di el pretexto claro. perfecto que estaban esperando para darme gas y me dieron gas. No, pues está terrible ese tío. Pero bueno, la verdad es que pues todo lo que me has contado de cómo se diseña una guitarra era como yo pensaba que se diseñaba una guitarra. Yo tengo por ahí los diarios de Kurt Cobain, en el que él diseña la Jagstack, que es, oye, agarra esto de la Jaguar, agarra esto de la Mustang, soy Sí, zurdo, por favor me haces esto, tal cual. claro. Y efectivamente es, ¿no? Como tú diseñas o das unos parámetros y yo quiero esto aquí, tal cual. Es muy interesante. La verdad es que es la primera vez que tengo la oportunidad de preguntarle a alguien cómo se diseña una guitarra, ¿no? Pero aparte que tú que estudiaste y diseño también industrial, por lo que Yo soy entiendo, arquitecto, pero era profesor de diseño industrial. profesor de diseño industrial, entonces entiendes la complicación para diseñar algo funcional, porque no es nada más no es como hacer un sketch de un dibujito, es densidad de maderas, qué tanta madera debe haber, o sea, es todo un diseño industrial de que yo no sé los parámetros, entonces no me iba a poner a hacerlo tan complicado, por eso ya tienes esto que existe, bueno, Coño, como, es muy difícil diseñar una guitarra. O sea, la forma de una guitarra no es una forma amable para un diseñador. Tiene muchas curvas, tiene los pesos tienes que equilibrarlos bien, porque vas a tocar de pie, vas a tocar sentado, vas a tocar, vas a hacer un vídeo un día. Por eso las Flying V que dice la gente, me encantan. Ah, chido, pues ponte a tocar en tu casa con la Flying V. Ya no sí, sí, sirve. tienes que poner acá de... Claro. Pero, por ejemplo, la SG de Gibson, que también es famosísima, esa es una guitarra muy incómoda de tocar Ujú. parado, porque la guitarra no es que esté mal diseñada, pero está balanceada raro y Claro. se te hace, la cabeza está muy pesada y boom, se te voltea y se te voltea y es... ¡ah! Es que es eso, o sea, y luego tienes que hacerla bonita, porque Sí, no es fácil. Cuando las cosas, cuando le metes solamente razonamiento a una cosa, no suele ser lo más estético. Entonces luego tienes que balancear sí, unas cosas con otras. Y yo creo que, bueno, tu signatura, a mí es que se me ha parecido muy bonita, con ese color vino. sí, está muy bonita. No sé, es una guitarra, es bonita. Es muy bonita y linda porque yo quería poder tocar con esas cosas rockers y también me gusta mucho el blues y el jazz y quería una guitarra que me funcionara para todos los géneros, que no se viera como súper... Sí, sí. De hecho, asemeja, bueno, no sé si la idea es esa, pero tiene ciertos toques de PRS. PRS, o PRS, claro, son guitarras en su diseño. Yo me fijo mucho en esas cosas, es una deformación profesional. Entonces, las guitarras PRS yo siempre las he visto muy chiquititas, muy compactas, pero muy bonitas, Son con muy muchas bonitas. curva y contracurva. Entonces, Exactamente. No me acuerdo cómo se llama eso, que no son planas así, sino que tienen hacia el centro, tienen con una pancita o algo así, y sí, se ve, convexas, cóncavo o sea, son juegos de curva y contracurva, ¿no? están muy lindas. Ajá, y mi guitarra tiene Sí, es eso. muy Y bonito. es mate. No, Ujú. está preciosa. Atrás es neck through, entonces el brazo está conectado al cuerpo. Claro, No es una sola pieza, pero está construido como si fuera una sola pieza. Es que esas las guitarras son muy caras, las de una sola pieza se te eleva el precio claro. brutal. Pero parece una sola pieza y la conexión es perfecta, no te estorba nada en la mano para tocar hasta acá arriba. Ujú. Muy ¿Cuántas chula. tienes de De esas? De las dos, tuyas. O sea, nada más dos. una tocas y otra está guardada o cómo? Tengo el prototipo Ok. y una de producción. Va. Primero, cuando ya nos pusimos de acuerdo en el diseño, la hicieron y me mandaron. Me dijeron, ¿así? Y yo sí, nada más el color estaba muy oscuro, era un poquito más claro y ahí estaba, lo demás estaba perfecto, nada más mi firma, porque tiene mi firma eh, serigrafiada, ¿cómo se dice? Pues ya Sí. sellada, como sea, en la guitarra, estaba de cabeza, porque como el headstock lo pedí invertido, lo pusieron en la orientación Claro. correcta del headstock, entonces, no, entonces nada más diré ese detalle y ya la siguiente que me mandaron ya era de producción, ahí ya viene la firma bien y el color ligeramente más claro. Ya tienes la uno de uno, porque ese es el prototipo, esa es la que tienes, y luego Exactamente. tienes una, digamos, una de línea de tu signature, ¿no? Exactamente, de las que se vendían en tienda, que está igual de bien que que la del prototipo y tal, y todas las que se vendieron en las tiendas son las que uso tal cual. Y esa ya no existe, ya no la puedes comprar. O sea, la puedes a lo mejor en un mercado de segunda Sí, mano. usadas seguramente andan por ahí, porque aparte salieron a muy buen precio y se cotizaron bastante bien, entonces en reventa se venden bastante bien, pero en tiendas, creo que desde pandemia se habían acabado. Ok. Y el otro día, mi querido amigo, colega, gran guitarrista César Huesca, creo que me mandó una foto que estaba por ahí haciendo unas cosas en Cancún y en una tienda vio una y me dijo, mira. Y yo, caray, todavía hay una. Entonces ya, como había varios chavos preguntando por ella, ya se los mandé, pues ahí, en tal tienda tienen, pero sí ya no hay, ya no es disponible.
Qué chulada. Oye, es la primera vez que hablo de Maiden en este podcast y no quiero dejar pasar la oportunidad de que, aunque tú seas guitarrista, hablar de Steve Harris. Eh, Creo que Maiden es. Creo que es el Gene Simmons de Maiden, no solo por ser bajista, sino por ser un poco la mente detrás de la bestia, ¿no? Un Ujú. poco el que lleva todo. Entiendo que el business es suyo, o lo lleva él, es un poco la persona más tiene la idea muy clara, ¿no? Como que Maiden es una marca que ha trabajado muy bien. Y ¿cuál es tu punto de vista de un tipo como Harris? Aparte, que él es de los sonidos más característicos y particulares en las bandas que reconoces rapidísimo y desde que salió, siempre ha habido, en todas las épocas ha habido músicos increíbles y habrá, pero en esos momentos de repente ver la técnica que tiene de dedos y todo el galopeo Claro. característico de Maiden, el gallop que así se llama, de hecho el término técnico, rítmicamente hablando, el gallop que hacen, y entonces verlo tocar desde entonces y nos encantaba morros, ajá, Sí. con la patita. Si todos los que trepamos el pie en el monitor, que los ingenieros se cagan, cada vez que hacemos eso es por culpa de Steve Harris porque se ve espectacular. Y todos lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Y el sonido, ¿no? Y muchos arreglos. em, para quien no ha escuchado con atención a Maiden en general, pero sobre todo pues esos discos de los que estamos hablando, hay mucho detalle que vale la pena analizar, Sí, sí. que no te esperarías porque siempre la música culta es la clásica y el jazz es la música más compleja y más padre, que sí, sí lo es y me encanta. Pero siempre le hacen el fuchi al rock, ¿no? Ah, toca rock. Bueno, habría que revisar un par de cosas con más detalle de muchas bandas. Maiden es una banda, a mi manera de. Bueno, yo por lo mejor que peco de punk, pero es muy compleja. En el buen sentido. Creo que tiene muchas capas. Hablas de cómo galopa Steve Harris en el bajo. Ese bajo no es fácil de tocar. O sea, toca con tres plumillas el tipo. O sea, está con su. O Sí, sea, tiene una técnica brutal. triple plumilla. Sí, sí. Y luego volvemos a lo que estábamos hablando antes de las guitarras. Él utiliza un Precision, un bajo Fender, Ujú. que es el bajo. Punto y final. O sea, es de lo que hablamos antes de las estrato, es el estrato de los bajos. Totalmente. Y juega con un bajo con un color crema muy bonito. Tiene muchos, pero Sí, ese que sí. es como, parece del West Ham, del equipo, creo que él es del West Ham United, creo. No me Eh, extrañaría. pero es todo forma parte de ese imaginario de Maiden en el que son, no quiero decir clichés, pero porque ellos fueron los pioneros de eso. Creo que ellos hicieron esa marca de banda metal con esos instrumentos, esa Sí, que se usaban estética. para otros géneros previo a ellos. Sí, sí. Y lo que tú dices, o sea, ver a Steve Harris con el pie así como si fuera una escopeta es también la imagen del Eddie, que es el monstruito de Ajá. los Maiden también con el pie haciendo lo que Steve Harris, es brutal. O sea, Sí, ese es el icono de la banda, ¿no? sí, definitivamente es uno de los referentes visuales de la banda. Eddie, Steve Harris y quizá Bruce el Dickinson. resto de la banda. Sí, sí, sí. Es que Steve Eh, Harris es Maiden. O sea, y no. sabes qué me contaba, lo platicaba mucho con mi amigo de la infancia con el que siempre nos descubríamos, mira este disco de Maiden o este disco de tal o de tal, cuando estábamos escuincles. Cuando empezamos a ver algunas imágenes o algunos videitos o algo que llegábamos a ver de casualidad, había, no me acuerdo en qué rola, dentro del video, eran musicales, en realidad no eran como videoclips, en aquellas eran musicales de shows o de aparentes shows, pero de repente aparecían ellos en campos de soccer Ujú. jugando con Sí. con uniforme de soccer y todo, y como acá, pues México es muy pambolero, de chavillos estábamos todos también como, también juegan, ¿no? Entonces era como el amor, totalmente amor por todos lados para Maiden, eso estaba muy chido. Es que cuenta la leyenda, yo no quiero dar este dato como un dato, un fact, pero que él Oficial. tuvo que elegir entre el fútbol y la música. Creo que era muy buen futbolista. Wow. Entonces, en esos momentos en los que uno tiene que elegir un camino, creo que eligió la música y cuando la armó bien chido, dijo, "Es que también me gusta el fútbol, me voy a poner a jugar al fútbol", ¿Por qué pero, no? pero ya eres el bajista de los Maiden, ¿no? Los Maiden también tienen una característica que creo que tiene mucho que ver Steve Harris, que es que no solo son una máquina de vender discos, sino que también son una máquina de vender playeras. O sea, son Sí. de estas, no quiero decir
sí que son una marca de playeras que vende discos, porque los Maiden sí que tienen una entidad, pero lo fueron los Ramones, lo fue Metallica, lo fue Nirvana, lo fue los Misfits, que sí que son el icono de conocer menos canciones frente a las playeras que han vendido, ¿no? Sí, Pero Maiden tiene un universo de merch brutalísimo y muy brutal. chido. Y es muy sabido que venden más playeras que discos, aunque venden o vendían, porque no sé en la actualidad cómo se maneja eso, pero vendían un friego de discos y el triple de playeras, porque Seguro. el disco te lo compras una vez, si se te rompe quizá lo compras dos, pero playera vas a comprar la que veas, que te guste una y la otra, y si el diseño que saquen te la entonces te compras 20 playeras por cada disco. Eh, Es que es verdad. Yo literalmente creo que tengo 10 o 12 playeras de los Maiden. O sea, y además de un montón de épocas, y algunas son de concierto, otras son de no sé dónde, pero son mis playeras de los Maiden. claro, y seguro tienen 1000 años contigo, Sí, 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 sí. porque nosotros tenemos esa cualidad de usar las playeras por décadas y mientras se siga, mientras me siga quedando, me las sigo Las poniendo. mías aguantan. Yo era un niño que no sé por qué, a lo mejor tenía mucha visión de futuro, pero era estúpido y me compraba todo L y XL. Cuando me quedaba, ya te digo, las mangas por aquí. Sí, sí. Entonces, las sigo usando. O sea, Claro. tengo playeras, el otro día estaba viendo en el armario y tenía playeras del concierto de 99, 2001, o sea, hacen 20 y pico años y las Yes. playeras me las sigo poniendo, porque siguen siendo enormes todavía. Claro. Sí, sí. Eso Entonces, que estás grandote. no, yo estoy grandote, pero es así, ¿no? Entonces, Toño, obviamente estás sentado aquí porque eres mi amigo, pero también tú tuviste una banda de hard rock en México muy icónica, de la que quiero hacer un repaso un poquito de la historia, en la que durante mucho tiempo y por los tiempos que corrían erais unos metaleros. O sea, Sí, es sí. hard rock, es un hard rock bonito, es un hard rock que tiende más a Def Leppard, que tiende más a ese AOR británico, pero en esos tiempos erais unos metaleros. Sí, éramos banda de metal, que traíamos, pues, de metal, no metal extremo, vamos a aclarar, pero sí nos gustaba. Es que antes, no sé si te tocó cuando estabas realmente joven, o quizá todavía ni nacías probablemente, pero hubo un momento donde el heavy abarcaba todo. Claro. O sea, el oír metal o heavy metal, o como le quieran decir, era todo e incluía todas estas bandas. Podía estar Zeppelin y podía estar eh, Deep Purple y podía estar Dio y podía estar Journey y podía estar Metallica y podía estar Testament y podía estar Def Leppard y estaba Bon Jovi. Y todo era el mismo rock. Todos eran parte del mismo rollo. Y esa es la época en la que yo crecí. No estaba dividido tan, no, yo nada más oigo trash, no, yo nada más oigo tal, no, yo nada más oigo no sé qué, post mis nalgas. Eh, Está chido, cada quien le ame y escuche lo que se le dé la gana, eso no lo vamos a discutir, pero a mí me gusta ver todo como un todo. Entonces, Coda, Música, ¿no? Estamos hablando de música. cuando armamos Coda, traíamos al parejo influencias, ya sea de Def Leppard o de Journey, que de Queensryche, Ujú. seguramente de Maiden, y hasta nos gustaba Testament, por ejemplo, nos gustaba muchísimo. Y de alguna manera todo está revuelto en la banda. Y las rolas que salieron eventualmente cuando logramos entrar a Sony, las rolas que la disquera utilizaba para promocionar a la banda eran las más suavecitas, porque así es México, eso es un rollo de México, no de nosotros. Nosotros nos gustaban todas las rolas y las power ballads tienen que existir y han existido siempre, desde Stairway to Heaven. Eh, entonces, la gente ubica a Coda como por las baladas, Ujú. pero en vivo la banda en este hard rock que mencionas, en este AOR, como le quieran llamar, es una banda ponchada, Ujú. rocker, prendida y muy divertida para ver en vivo. Sí, no, yo desde el cariño te lo decía antes, que creo que es una banda que dentro de ese metal, y utilizando la palabra en el mejor sentido, es fresa. O sea, Ujú. agarra influencias de muchas cosas y hace canciones, a lo mejor no son fresas, pero son bonitas. O sea, son Sí, sí, canciones, así es. sí, son así, ¿no? Entonces, tú empiezas en Coda súper joven. Bueno, eres todos súper jóvenes, supongo, 19 años, si no 19, recuerdo mal. 19 empezamos Coda a los 19. Y, Todos andamos por la misma edad, más o menos. y sois de esas bandas que firman un contrato con una major y tienen una exposición bestia, ¿no? O sea, lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Fear de Allison, que ellos también firmaron en su momento Sí. antes de esos contratos más 360 y tuvieron una exposición bien chida, Ujú. pudieron disfrutar de la parte buena de un contrato y a lo mejor no tan buena de un contrato, pero vosotros estabais en una época en la que
o contrato o nada. Me refiero, no había manera de asomar la cabeza no había. si no te ponían un contrato delante y esto es o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y Sí, supongo que era un one shot, o sea, no había movimiento independiente como eventualmente lo hubo, no había los canales para mostrar los proyectos independientes como eventualmente los hubo. O sea, estabas en disquera y en radio y tele masiva o no estabas en ningún lado, no había donde la gente se enterara. Y lástima porque había bandas realmente talentosas y muy buenas desde entonces que no lograron llegar al escaparate y pues no nos enteramos, o muy pocos nos enteramos, pero firmamos con Sony en la época en la que no había más que eso, todas las otras disqueras nos habían mandado al carajo varias veces y a Sony le gustó, nos hicieron una audición en vivo, llevamos unos demos, entonces como que no nos creyeron mucho porque les gustaron y dijeron, pero a ver, a ver, a ver. Entonces nos metieron a los estudios de Sony a grabar un par de rolas de las del demo, que eventualmente estuvieron en el disco, de hecho eran la rola de Tócame y la de Eternamente, si no mal recuerdo, ya las teníamos hechas nosotros, y eh, las grabamos en los estudios de Sony con sus ingenieros, y entonces dijeron, no, pues sí, y entonces ya fue cuando nos firmaron. Pero pues o sea, nos firmaron bien padre, bien bonito, con champaña y fotógrafos y todo, pero nos pusieron un contrato y ahí es donde viene la parte fea y dolorosa de la industria, que son unos tiburones de lo peor. Y entonces les firmamos las nachas y sin salivita. O sea, arre. rudo. Sí, fue una torzón ahí bestial. Pero bueno, el intercambio sirvió porque pudimos mostrar lo que hacíamos y hubo gente que se acercó a la banda y hasta la fecha nos sigue, lo cual está muy bueno. Es que también, claro, yo entiendo que esos contratos son una porquería y la verdad es que pues le vendes tu alma al diablo, ya lo he dicho alguna vez en este, pero tampoco había de otra. O sea, ¿qué prefieres? ¿Vender tu alma al diablo o no armarla? Porque no había un camino alternativo, no había una plataforma, no podías hacer un lanzamiento en Spotify de Se vienen cositas, mi bro. O sea, no había eso. O sea, no había una plataforma. Entonces, Ah, era el precio que tenías que pagar por la posible fama, porque tampoco te garantizaban nada, ¿no? no, Entonces, no, claro. Y ni siquiera sabíamos hacer el marketing, ni siquiera la disquera sabía hacer el marketing de una banda como Coda, que era una banda de heavy fresa, cuando tradicionalmente Sony era la banda de todos los boy bands y grupos pop del momento. Y creo que creo que Juan Gabriel, no, Juan Gabriel estaba en otra disquera. Ya no me acuerdo, pero algunos de Vicente Fernández, don Vicente Fernández estaba en Sony, si no mal recuerdo, y para eso eran buenazos, pero ahora que les llega una banda de rock, se quedan así, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a hacer lo mismo que con los de pop. claro. Entonces ahí nos metieron a los festivales de radio, pops, y a hacer playbacks en los festivales, y nosotros así de, no me jodas, por favor, me estás matando. Y a las radios pop, donde la rola más fresa de la banda se les hacía pesadísima y no la querían poner. Entonces fue bien complicado, fue estarnos dando de topes con la pared todos esos primeros años, pero la banda tenía algo especial que no se da en maceta. No me pregunten por qué o cómo, son coincidencias. La banda funcionaba y cada vez que nos veían en vivo, amarraba el rollo y por eso la banda logró reventar, porque cuando los convencimos de que nos dejaran hacer los festivales de radio en vivo, Tocando, claro. ¡poma! Fue cuando empezó a dar el levantón el rollo y su público, el público de las estaciones pops, oían a la banda en vivo ¿no? Y les encantaba, y los directores de las radios y tal, decían, ay, cabrón. Entonces fue cuando nos mandaron a abrir a Def Leppard en el 93, le abrimos su gira por México, una fecha en Monterrey y dos acá en el Palacio. En el 93, cuando estaba apenas saliendo el primer disco, nadie nos conocía y aún así, en la época en la que no estábamos acostumbrados, si venía una banda grande, que era casi un milagro que viniera una banda grande internacional a tocar a México, y luego encima todo que hubiera un abridor local, Claro. pues no te aventaban las sillas y lo que se te ocurriera encima, pero aún así la banda convencía o sea, la banda en vivo rockeando es lo que ayudó a que pues, lográramos la conexión con la gente y La que pasara credibilidad. lo que pasó, que tampoco fue grandioso ni muchísimo, pero
nosotros lo apreciamos mucho. Es que eso le da credibilidad a la banda, ¿no? Entonces entiendo que cuando tú tocas, aunque sea lo mismo, pero en vez de playback en orgánico, Sí, pues la cosa cambia mucho, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, la transmisión es directa cuando estás tocando ahí. Oye, lo hemos visto muchas veces en las pelis porque hay mucho que tenga que ver con esto en el cine, pero ¿cómo llega unos chavitos a una disquera? Mandando demos, tocando puertas, molestando. ¿Cómo es la historia real de cómo unos chicos de menos de 20 años firman un contrato? Sí, esa fue una buena historia porque lo intentamos muchas veces y no lográbamos entrar, no lográbamos pasar de la recepción. Intentamos en todas las disqueras y en todas nos dieron el portazo en la cara. Y pues también no teníamos un manager que supiera cómo se hace la cosa, no teníamos un abogado o alguien detrás que supiera de contratos para no firmarles lo que nos pusieran enfrente. Entonces llegamos solos, inexpertos y escuincles de 20, 21, 22 años llegamos a Sony. Y logramos pasar de recepción porque de pura casualidad, como todo pasa en la vida, Alan estaba estudiando Derecho allá en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, y tenía un amigo que andaba con alguien de ventas, con el director de ventas de, de la disquera en ese momento. Entonces, un día que ella fue a saludar al papá a la disquera, nos lo pegamos ahí como los amiguitos. Y fue como nos pudimos pasar así de, "Ah", con el guardia de la entrada, así de, "Fuck you". Pum, pum, pum. Nos metimos y ya le dimos el demo en la mano al de ventas, que no era el canal para entrar, hay que entrar por dirección artística, pero no teníamos en ese momento cómo. Eventualmente yo ya andaba haciendo sesiones de grabación para otros proyectos y para música de publicidad, etcétera. Y en ese medio de estudios y de grabaciones, conocí a alguien que eventualmente entró a coordinación de dirección artística también. Entonces fue así de, qué bueno. Entonces, oye, mira, también esto. Entonces ya lo entregamos por ventas y lo entregamos como debe ser. Y pum, se juntó y les gustó y ya fue cuando pasó el resto. Pero nos costó, pues no sé, un muy buen rato pasar del mostrador, ¿cómo se llama? Del front desk. Sí, pero la primera vez que lo cruzaste, lo lograste. Sí, O sea, teníais un tiro, pero fue sí, certero, ¿no? sí, era un one shot. Y si no les gustaba, pues ahí quedaba. Y ya ni modo, como nos pasó en las otras. O con Cubo me pasó exactamente igual. Ahora vamos Ok, a ir no me adelanto. con los grandes de Cubo, pero sí que te voy a decir una cosa, la figura de la IR, que a lo mejor hoy la gente le dices que es una IR y no tienen ni idea de lo que es, y es lógico que los chavales no sepan lo que es una IR, antes tenían más poder, eran dioses, y decían, tú Sí, la vas a armar. tú sí y tú no. Claro, esa figura de ese tipo que llega con el contrato al show de la banda en las películas de te vamos a firmar, ese es el IR. Ese es el AIR, que para quien no sabe, AIR es artístico y repertorio. Entonces, el director artístico de una disquera es el que deberá estar encargado de Cazatalentos, claro. cazar talentos y también para los compositores, de rolas, Ujú. para los discos, porque en México, no sé por qué razón, era un país de intérpretes y no de cantautores. Entonces había que tener un grupo enorme de compositores mandando rolas para mandárselas a los artistas que firmaban, que nada más eran intérpretes y no componían, y hacer ese match. Pero, y esa gente debería estar en la calle, los directores artísticos deberían estar en todos los antros donde tocan las bandas, donde tocan, donde cantan, en las bodas, donde quieras que puedas encontrar a alguien que pueda dar el chispazo. Pero no, los señores están encerrados en sus oficinas, casi casi con la Guardia Nacional enfrente, y no dejan pasar a nadie. Y así, vato, tu chamba es escuchar música para la disquera. No Están jodas. como protegidos para que no les molesten justo los que tienen... Sí, nada, es un desmadre. Y es terrible, te da más fácil la cita del Papa que un director artístico de disquera, y es estúpido y ridículo. Sí, los IR... Es que la figura ya
no es tan importante como lo era antes, porque ahora tú montas en tu casa y lo No, sacas a ahora ya Spotify. se fueron todos al carajo, afortunadamente. Ahora ya cambia, la historia es otra. Sí, ya solo yo creo que están en las esferas grandes, no con los grandes artistas y demás, pero ahora cualquiera puede programar un lanzamiento o no ir a un front desk, como tú dices, ¿no? Sí. Has mencionado una cosa que me interesa mucho. Hablabas de que había muchas bandas que en ese momento que a lo mejor no lo lograban, pero ¿qué bandas sí lo lograron y qué bandas convivían con Coda en esa escena de rock de ese momento? Bueno, justamente la camada previa a Coda fue la banda que firmó con BMG Ariola, si no me equivoco, el movimiento de rock en tu idioma, que creo que se llamaba. Entonces eran, creo que Rostros Ocultos y... eh, soy pésimo, pésimo para los nombres, pero eh, entre ellos, creo que Fobia también estaba en esa camada. em, La Lupita. Y, y pues ya, de hecho, nosotros cuando estaban ellos ahí funcionando, nosotros fuimos también a BMG para ver si, pues ya que están firmando bandas, no, no, en la cara, in your face, así, adiós. Entonces seguimos buscando y eventualmente en Sony. Pero ellos son las primeras bandas que empezaron a patear bancas, ¿no? Para hacer ruido y por supuesto se los agradecemos infinitamente los que veníamos después y los de después, de después, después. Sí, entonces Coda está bueno, Coda tiene muchas idas y venidas, entradas y salidas de miembros. Luego quiero rescatar el disco que hicisteis reinterpretando algunas cosas, el cierre del Ese es Metropolitan, el último. pero entre medias vamos a meter a Cubo. O sea, de hecho tú y yo somos amigos, entre muchas otras cosas, porque yo era muy fan tuyo en España, ¿vale? La banda Cubo llega a mi vida a la vez que llega Resorte, porque tengo un amigo mexicano, yo tenía buena relación, o sea, yo venía a México porque tengo familia aquí, y me intercambiaba música con mi amigo Gunter, ¿no? Mi amigo Gunter me daba discos, yo le daba discos, y en una de esas me dio un disco tuyo, tu primer disco, y un disco de Resorte. Ah, qué bien. Entonces yo me acuerdo de volver a casa ese verano con New Metal en español. En España había bandas de New Metal, pero Claro. no era el New Metal que yo quería. Sí que es verdad, estaba Hamlet, que estaba chido, estaba Skunk DF, Coilbox, Sugarless, bueno, muchas bandas, pero yo quería lo que se estaba haciendo aquí. A lo mejor era por la proximidad con Estados Unidos o yo no sé qué, pero me atrapó mucho más. Llegué a ver algún, claro, como yo conocía la banda ya, llegó a emitirse algún videoclip tuyo, el de No Más, en un canal que se llamaba Sol Latino, que era un canal que traía música latina Claro. en el satélite, pero por la noche ponía rock. Y a veces salía Molotov, a veces salían cosas, y salió el de No Más, que yo ya lo tenía ubicado por este disco, ¿no? Y recuerdo que yo era muy fan. Luego con el tiempo me hice amigo tuyo, muy amigo, me hice también amigo de Los Resorte, de Tabo, por ejemplo, que Claro. pues, lástima que no sigue con nosotros, pero claro, para mí fue la culminación del sueño de un niño, ¿no? De estar conviviendo con vosotros y llamaros amigos, que tuviéramos una relación bonita más allá de eso. Entonces, para mí Cubo es muy importante, muy, muy importante. Entonces, cuéntame de los inicios de Cubo, porfa. Sí, qué buena onda, qué chido que llegó, que lo pudiste conocer de esa manera. Pues Cubo es un proyecto mm, em, particular, como muy peculiar en específico, porque yo venía de toda la década noventera de Coda y donde ya nos habíamos mandado a Calacas como sucede cada 6 meses. em, Nos habíamos mandado a volar y de hecho estuvimos separados 15 años. Entonces yo fue justo cuando ya estaba más metido en producción y tal. Y me dediqué, terminando Coda, me dediqué al estudio y a producir bandas. Entre ellas fue cuando empezamos a hacer los primeros discos de Ágora y de varias bandas de metal. Y eventualmente ya habíamos hecho un cliccito en una de las bandas que produje, donde tocaban en ese momento una banda que se llamaba Trompo, muy chida y muy, muy locochona, ah, como Infectious Groups, como toda esta onda así como locotrona, Como funky, ¿no? alternativa, muy interesante, donde estaban Tarro y el primer bajista, el Max. Ok. Y yo los produje y de ahí nos agarramos muy buena onda.
Y eventualmente un día dijimos, bueno, ¿por qué un día no nos juntamos y a ver qué sale? Yo tenía muchas ganas de hacer una onda que fuera igual, fresa, como toda la vida me ha gustado la música, muy melódica y como friendly, como fácil de asimilar, pero que tuviera cojones. Entonces quería hacer una onda un poquito Deftones, eh, así, un poquito Filter, me gustaba mucho también. Em, y buen día, cuando ya tronó Code, cuando tronó su banda, un buen día nos juntamos, los tres, y yo tenía ganas de canturrear, de cantar en la banda, de cantar en un proyecto. Empecé a grabar rolas, a componer y a grabar rolitas cantando para ver cómo sonaba y así, porque todo lo anterior con Coda, pues tenemos un cantante que tenía mucha voz, entonces yo hacía como las segundas voces y armonías y tal, pero no hacía leads de voz, pero lo intenté hacer, lo quise hacer terminando Coda y empezando Cubo, pues era la propuesta, hacer un power trio y pues yo iba a cantar y los chavos les pareció bien, empezamos a hacer rolas, hicimos 3 tristes maquetitas, montamos 3 rolas en el primer ensayo, boom, 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 y las grabamos, yo ya tenía ahí mi estudio, tenemos esa facilidad, grabamos unos buenos demos y los empezamos a mover con nuestro primer manager y querido amigo Jean, francés, que dijo, yo quiero ser el manager, bueno, pues órale, güey, vas. Entonces el güey le dimos el de Mito quemado en un CD, nada más con su teléfono, ni siquiera tenía nombre de la banda. Y él lo empezó a repartir en las disqueras conocidas. Primero fuimos a las alternativas. En aquellas estaba Suave, creo que era la disquera donde había salido el soundtrack de Amarte Duele, si no me equivoco, o alguna de esas películas. Y dijimos, pues como son alternativones, igual el late, pero pues no. Portazo en la cara, muchas gracias. Ya estoy acostumbrado a que me cierren la puerta en la jeta. Eh, pero luego se fue a meter a EMI y les encantó. Se fue a meter a Warner y les encantó. Yo, como tenía una cierta relación con Sony por haber estado ahí con Coda, entonces al menos me contestaban el teléfono. Entonces, oye, ¿quién está de AIR ahora? ¿A quién le puedo enseñar mi nueva banda? Pues todavía me pasaron a un departamento que ya tenía en especial como para cosas alternativas de rock. Entonces ya me dio la cita el man, le llevo las maquetitas y le encantó. Y entonces de repente nos encontramos con únicamente 3 rolas compuestas, con unos meses de haber formado la banda, con 3 propuestas en la mesa de 3 transnacionales que querían a Cubo y así como que no podía entender qué estaba pasando, así de, ¿en serio? Pero estoy cantando yo, ya escucharon mi voz. No, ¿por qué les gusta? Está súper raro. De repente rocker, de repente suave, de repente rocker, y de repente alternativote, de repente muy pop. ¿No? Cubo es raro, por eso decía que es una banda como particular. Tiene un poquito de todo y de lo que tiene, todo lo tiene muy claro. No está nada disfrazado. Y así nos gusta. Em, pero bueno, de fin de cuentas nos decidimos por EMI, que casualmente volvemos al tema de Maiden, Sí, sí. que era así como, no puedo creer que estoy firmando en la disquera de Iron Maiden. Em, fue muy lindo firmar ese contrato, pero ya fue otra historia muy diferente a la de 10 años antes con Coda. Es que hablando de contratos, pero permíteme que te interrumpa, ¿qué corregiste en el segundo contrato? No que corregiste, porque a lo mejor no puedes corregir nada, pero ¿qué precauciones tomaste o cómo venías de una relación tortuosa, de un contrato ahí raro, Leonino y o te la ponen fregada. otro la Sí, segunda vez? Ahí tienes que haber aprendido algo. totalmente. Para empezar, el segundo contrato lo leí. Bueno, Porque es un paso, es un avance. en el primero ni lo leí. O sea, aclávense en esta escena. ¿No? Nos tienen esperando horas. Esto nos regresamos otra vez al 92 en Sony con Coda. Nos tienen esperando 2 horas porque nos convocaron para una junta. Entonces nosotros, después de que nos tuvieron ahí colgados horas, dijimos, nos van a correr. Y si nos van a correr, bueno, que nos corran ya, ¿para qué nos tienen aquí? Quiero ir a desayunar unos tacos, ¿no? Algo. Pero nos tuvieron ahí horas. De repente ya nos mandan llamar y nos pasan a la sala de juntas de Sony, con la mesonona de sala de juntas de disquera y todos los directivos de la disquera, fotógrafos, luces, champaña y los contratos. Así, pero ni un agua va, no nos dijeron nada, o sea, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces nos sentamos todos nerviosos y
tratar de leer el contrato, no entendíamos nada de lo que decía. Entonces, de todos modos íbamos a firmar. Entonces ya dije: "Ah, ya pásame la pluma, güey". Ya, ni lo leímos y nos firmamos las nachas. Y aunque lo hubiéramos leído, no hubiéramos entendido nada del lenguaje leguleyo, términos extraños y cláusulas raras y no, ni sabíamos cómo funcionaba la industria. Entonces, se tenía que firmar ese contrato así. Dolió, pero funcionó. Ya después, en el 2002, que creo que fue cuando firmamos en EMI con Cubo, ya era otra historia. Entonces ya el contrato se tardó unos meses en negociar, ya era un contrato con 30 hojas, eh, y ya intentamos entonces tener candados para todo el mundo, porque los otros contratos, normalmente el machote de disquera es un contrato 100% a favor de la disquera y nada a favor del artista. Acá al menos ya estaba nivelado y se negoció muy bien y fue un contrato que funcionó muy bien. Otra historia totalmente. Pero yo no podía creer que estaba otra vez firmando a mis 30 y tantos años, porque cuando salió Cubo yo ya tenía 33, que para mí yo ya estaba muy grande. Dije, no, a esta edad ya nadie me va a querer, nadie me va a querer escuchar, nadie va a querer firmar. ¿Ya para qué hago esto? Pues ya para divertirme. Por eso hicimos Cubo como raro, porque dijimos, a nadie le va a gustar esto. De todos modos, fuck it. Sí, pero 5 discos y 2 EPs creo que tenéis, ¿no? O sea, Sí, 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 ya. Sí, no, pasó y gustó. Eso fue lo sí. bueno. Ahora repasamos esa discografía, pero claro, desde que comienza Coda, truena Coda, por así decirlo, antes de Cubo y demás, pasan esos 10 mágicos años de la década de los 90 en la que la música pega un bandazo brutal. O sea, cuando ves los primeros Coda, el look es otro mundo, la guitarra que tú comentabas era una guitarra también de esa época, de los 80, entonces incluso la teatralidad y la manera en la que se mandaba la música coda al mundo era un tema. Y 10 años después, pues el mundo ha cambiado, ha pasado de todo. Por completo. ¿Nunca pensó Coda en subirse a ese tren en el que tú ya tenías, o por lo menos parecido a Cubo? Pues no supimos porque estábamos mandados a volar. Eh, Seguíamos en contacto algunos de los miembros que hemos sido amigos toda la vida, pero con otros no. Y era de cero contacto, cero. Entonces, no hubo, no, ni lo platicamos. Pero de todas maneras, yo creo que sí el nicho era muy distinto y cambió tanto la industria en esa década siguiente que hasta para Cuba, nosotros con Cuba empezamos y a los 3 años ya era otra cosa la industria. Y no entendíamos nada. Cuando empezamos Cubo no había todavía internet como la conocemos. No había todavía ni MySpace. Creo que MySpace empezó en 2005, 2006 o no sé qué, que fue como no, la primera red social musical donde compartíamos y nos conectábamos con gente. Em, entonces, 3 años después, o sea, para el segundo disco de Cubo, ya era otra historia. Ya no estaba para variar la gente que nos había firmado. Para acabarla de joder, el primero que nos cerró el portazo con Cubo, en la disquera esta que les decía, Suave, para el segundo disco estaba director de la disquera de EMI. Ya chingamos. Entonces fue así como, ¿no? Y la gente que nos había firmado porque tenían la visión, que de hecho eran una dupla cañoncísima de dirección de disqueras, que son los que habían firmado a Molotov en Universal en su momento. Por eso nos decidimos por EMI, porque estaban ellos. Claro. Nos fueron a ver al ensayo, nos dijeron, chavos, me agarró el presidente de la compañía en aquellas era Arturo López Gavito. Y Gavito me agarra la mano y me dice, Toño, ya no busques. Ya está. Y yo así como, gracias. Oh, estuvo lindo. Y de repente llegamos casi regresando de grabar el primer disco, que fuimos a Los Ángeles a grabar, regresamos, ya no estaban. ¿Cómo? ¿No? Y todavía tuvimos la nominación de los MTV Awards y fuimos a tocar a los premios a Miami y todo este rollo que no ganamos, nos ganó Natalia Lafourcade. No es cierto, Nat. Eh, y estaba un interino que sí trabajaba en EMI como regional para todo el continente mientras ponían un director. Entonces pasó como un año, ya cuando llega el director, así de, vamos a ver quién llega, iba entrando. Y, ay, y pues pasó lo que iba a pasar. Los apoyos. Y por eso eventualmente salió el segundo disco, Aire, que es un disco lindo que nos gusta mucho.
y decidimos ya no sacar un tercero, que por contrato todavía correspondía hacer un tercer disco más en esa disquera. Pero dijimos, no, ya para qué. No, ya cada vez, o sea, al ratito vamos a tener que pagar nosotros para grabar el disco. Entonces, y hablamos con él. Le dijo, sí, chavos, si quieren, pues estamos a tablas, nos ha ido bien con ustedes. Si quieren, pueden irse. Y entonces, buena onda, no tuvimos problemas de congeladas y cosas, pero por eso salimos de la disquera. Entonces nos fuimos independientes desde el tercer disco, que es el 3 obviamente. El tercer disco es del 3 pero es que así se llama. Eh, y donde viene Fantasma, que me decías. Eh, de ahí para acá ya nos quedamos independientes, sin varo, pero con control. Claro. Y vale la pena. Bueno, es una balanza a veces un poco cruel, pero sí que es verdad que tener el control total creativo y digamos de la dirección de una banda vale mucho. Vale muchísimo porque, sobre todo en cosas muy ejecutivas, casi como de, em, ah, como de cosa gubernamental. Me refiero a que no hacen la chamba los que tienen que hacer la chamba. Y, por ejemplo, con años estuvimos toda la época, o sea, durante 5 años que estuvimos en EMI, estuvimos jodiendo porque quería unos sellos en Estados Unidos querían sacar los discos allá. Y lo único que tenía, ya les habíamos puesto la mesa, nada más lo único que tenía que hacer la disquera es levantar el teléfono y decir, ok, ahí te van los files. Y ya, no lo hicieron. Cuando nos quedamos independientes, nos tardamos como semana y media en tener el disco en Estados Unidos. Fíjate. Y nos fuimos a girar, porque ya dependía de nosotros esa decisión. Eh, ese es el rollo. Lo malo es que la disquera en realidad es un banco, que te pone la lana por delante y luego te la va a cobrar toda, pero te pone la lana por delante para hacer las cosas. Claro, es que además, bueno, también cabe destacar que son dos contratos no solamente diferentes, sino diferentes en el tiempo. Sí, Cuando tú dices que todavía no había MySpace, pero el mundo había cambiado ya. O sea, la manera en la que tú podías promocionar tu música, ya sí que había una MTV muy sólida, sí, había canales de difusión, todo el mundo quería tener videoclips, los videoclips se movían. O sea, muchísimo. entonces eso era publicidad, no te quiero decir gratis, pero era muy fácil aparecer en sitios como tú dices, oye, llamas a Estados Unidos, meditas, sí, pum. Entonces ya estabas en Estados Unidos. Sí. Entonces son cosas que aunque son 10 años, que parece una tontería, el mundo pegó un vuelco Bueno, salvaje. vuelcazo. Sí, porque por ejemplo con Codas funcionó porque la disquera transnacional nos pudo meter en las radios pops. En tele no, nunca tuvimos tele más que Telehit, pero nunca tuvimos tele abierta. Ujú. Nunca tuvimos los programas famosos de la tele abierta, no nos quisieron meter porque éramos muy rockers. Bueno, gracias, ya está. Con Cubo nunca estuvimos en radio, jamás, ni en tele, más que en los videos alternativos a MTV y Telehit. O sea, todo lo que pasó con Cubo fue con los videos y se acabó. Que Claro. antes no había esa plataforma para mostrar. Claro, y los principios de los 2000 eso fue un boom audiovisual. Además, con poquito ya hacías un vídeo, porque antes, en la época de Koda, a lo mejor Ah, hacer un vídeo era una película. era tan caro como hacer todo el disco, de Claro. hecho, los mismos presupuestos. No, eso la verdad es que el cambio, yo creo que incluso el cambio que tú diste a la música, porque sin querer decir que se parezcan, tuviste un proyecto, la diferencia entre Def Leppard y Filter, que a lo mejor los comentabas tú antes, es la diferencia Coda Cubo. O Ujú. sea, ese salto musical que parece que son 100 años, son 10. Ajá, Son 10 y las orejas cambiaron, el público cambió, sí. la manera en la de que se consumía la música era diferente. Antes el disco era sagrado y luego pasaron a ser los videoclips, o sea, los singles cobraron todo el sentido del mundo. Sí, Y de ahí ya solamente los singles. De hecho, ha cambiado tanto el mundo que ya no hay discos. claro. O sea, se han quedado por el camino. O sea, estamos hablando de un disco, pero porque somos unos románticos y queremos. No, Sí, y no yo hay creo que manera. tiene que regresar eso, hablando de tal, yo creo que ese romanticismo es el que va a salvar a la música en el futuro del caos en el que estamos ahorita, de sencillos y donde no hay una propuesta concreta, o donde no hay una continuidad, más que en un cierto tipo de música que funciona bajo esa estructura, que es la que estamos inundados en la actualidad. Pero me encanta ver bandas em, como The Architects y bandas fregonas que son una maravilla, que sacan su disco de 14 rolas. Y así como pintándole huevos al mundo. Ah, sencillos, no, ahí les van 14 y se los tragan. Y hasta poperos cañones, como Harry Styles, que es mainstream pop, pero es un buenazo, el escuincle. También sacó sus últimos discos, no fue sencillo de sencillo, no, mis huevos, 16 rolas.
Yo creo que eso tiene que regresar porque era lo que en un principio a todos de morros nos metió a la Sí, música. pero es que ahora los morros no han No, vivido eso. Fíjate que yo le hablaba no. esta mañana con Jordi de los Viejos, estábamos ahí cotorreando y, y claro, yo le decía, es que no es que la música haya cambiado, que también han cambiado los oyentes y los Sí, oyentes marcan la demanda y tú te ciñes a esa demanda con tu oferta. Entonces, si tú le ofreces al mundo algo que no quiere, eso lo has echado a la basura. O sea, se desestima por default. con ese sector, sí, y Claro. efectivamente, y es totalmente correcto, muy propio la visualización, pero es como permitir que el veneno se siga expandiendo. Yo soy de tu quinta. O sea, a mí me parece Para mí, ahora que debería cambiar. Pero no va a entiendo, pasar. no, porque los que ya están haciendo la música no han vivido los No, discos. Entonces, es posible que cada vez vaya a todavía más, o sea, a la división máxima. O sí, sea, o cualquier día de la vuelta. Las cosas cíclicas luego, o sea, estamos girando un vinilo. O sea, que no hay nada más estúpido que en 2024 ser analógico, cuando realmente el digital está en su peak, ¿no? está por todo, sí. Entonces, es posible que dé la vuelta, no lo sé. Es que fíjate, afortunadamente, al menos en mi visualización, la evolución justamente del público y de la tecnología para recibir música es la que cambió por completo y tenemos la consecuencia, la vivimos en la actualidad. Em, pero aparte peor porque ahorita pues que la mayoría de los que están haciendo música ni siquiera son músicos y les va mejor que los que hacíamos música antes. Y está bien, es una zona del público, pero no es el mundo completo. Y hay una parte del mundo que no está de acuerdo con eso. Y ahí es donde yo creo, y quizá muy romántico, quizás estoy tirando balazos al aire y no va a pasar nada, pero yo sí creo que tiene que haber una resistencia para que no se pierda por completo lo que se está perdiendo. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo con los vinilos, pero también te digo una cosa, el sol sale todos los días para todos, entonces si alguien algún día propone un cambio, digamos, de volver a los discos y la gente lo acepta, volveremos a los discos. Es O que va a sea, haber quien lo acepte, va a haber quien no. Y quien no, ya sabe por dónde. Y claro. ya está. Pero hay quien sí. Entonces ahorita, por ejemplo, es algo que yo traigo en la cabeza que quizás estoy muy equivocado. Lo más seguro como toda mi vida he estado equivocado con mis ideas. Pero hay muchas bandas, muchos artistas que están tratando de entrar y conectar con ese público nuevo que está generando el cambio. Ujú. Y es lo más lógico y obvio. Pero hay un chorro de gente en el mundo que no es ese público. Sí. Y ahí están. Y nadie los pela porque quieren estar a fuerza con el nuevo. El nuevo no nos va a pelar. El nuevo solo va a pelar al nuevo que vaya a salir. Y las cosas como están ahorita solamente se van a poner peor en los próximos 20 años. No se va a levantar. Porque, por lo que acabas de decir, porque ya no conocen el contexto de un disco, ya no nacieron con eso. Su realidad es otra y pues chido. Eh, la de ellos es otra. La mía no. Y hay un chorro de gente que no piensa igual y lo podemos ver con varios artistas en el mundo y del género que nos gusta. Sí, Además, sí, sí. porque el que jala muy cañón de sencillito y de tal, no, aparte a mí no es el género que a mí me gusta ni que me interesa, ni siquiera el público, eso me interesa. Sí, es que es un tema de target. Yo estoy a favor de las dos cosas, fíjate lo que te digo. O sea, no me parece mal ninguna de las dos. Me parece fundamental que las dos existan para poder elegir, que cada uno elija lo que le dé la gana. Ujú, Pero, te das cuenta con esto cuando hay unos vídeos en YouTube muy, muy interesantes de a un grupo de niños que le dan, por ejemplo, un Walkman, o le dan un Discman, o le dan un disco en vinilo. ujú. Los morros lo miran como si eso fuera una runa, no sé, sacada Como si hubiera de caído de Stone Age. Marte. Sí, o sea, es una cosa de los tipos ven la cinta. ¿Esto qué es? Sí, Los sí. tipos no sé. Entonces, hay que tú no le puedes recablear la cabeza a un niño con algo que no ha vivido. Mm, O sea, no hay manera. Entonces, sí que es verdad que los discos pueden volver, pero uno no se puede frenar o, digamos, o intentar ponerle puertas al campo. No se puede. Lo que hay que hacer es treparse a esa ola y ver cómo dentro de esa ola tú la reconduces hacia donde. Por ejemplo, los discos siguen, Spotify está lleno de discos. Ahora sí. se consumen de otra manera. Ahora las canciones más escuchadas se ponen en un top, la gente consume el top, y luego Ah, redescubres.
igual es por ahí, no sé, o Es que sea, como artista yo creo que no puedes dejar de tener una propuesta concreta y de a rolita por rolita no puedes mostrar una propuesta. es difícil. Entonces, pero también, chécate lo que te voy a decir, y te lo voy a decir por ruco, en mis canas. Eh, Cuando yo estaba chiquitín, chiquitín niño, la manera en la que se distribuía la música en el mundo era con sencillos, no era con discos Claro, completos, los 7 pulgadas. chiquitines, y ibas a todos lados y estaban los disquitos, y oías una rola o dos, y eventualmente los LPs Ujú. inundaron el mercado. Y ahorita quizá es cíclico, ahorita estamos otra vez en digital, pero en ese quizá formatito, yo le voy a apostar todas el resto de mis canicas a, al menos no a de a rola, al menos un EP de 6, 7 rolitas, donde pueda mostrar un concepto. Es que es Y eso, o si sea, nadie lo quiere escuchar, ya ni modo, pero no, pero es que no tiene por qué no. O sea, la verdad es que más o menos. claro, o sea, bueno, están los, siempre ha habido, o sea, tú lo has comentado muy bien, los singles que venían en vinilo, que son los chiquititos, esos son mucho más pequeños que un EP, el EP es más pequeño que un long play, y ahí van, los tamaños siempre han existido en ese aspecto. Entonces, pues no sé, igual es la manera en la que se consumen que es diferente, o no tengo ni idea. Me gusta el debate, pero no sé para dónde va, no Yo sabría, no tenemos ni idea y yo creo que va a acabar en donde no imaginamos que no es totalmente. lo que estamos pensando que va a pasar, porque esto no lo vimos venir hace 5 A años. ver, hubo iluminados que apostaron todo su capital al minidisc. Sí, Pues es que no sabes para dónde van a ir. Entonces, sí, duró bueno, como media hora el minidisc. se duró muy poco. O sea, hay gente que, no, no, esto es el futuro. Ok, Eh, en fin, eh, sí. Sí, no, podemos estar todos equivocados, pero lo único que sí creo que no se puede frenar es el arte. Y un artista debe tener una propuesta. Y lo estamos intentando, aunque esté totalmente fuera de tiempo y fuera No, no, de formato. no está fuera de tiempo. El caso es encontrar el target. O sea, yo creo que Cubo tiene una historia, 5 discos, 2 EPs. Cubo sigue vivo, Cubo hace cosas, tiene propuesta. Tú eres un tío creativo. Entonces, no se sabe, puede ser que sí. Quiero rescatar ahora otra vez rápidamente a Coda, porque con la evolución de Cubo, Coda tuvo un... volvió y redescubristeis a Coda. O sea, hicisteis un, no sé cómo llamarlo, una reinterpretación. Sí, es que la única palabra que viene es en inglés y no viene al caso porque la banda canta en español, pero es como un revisited, ¿no? Revisitamos nuestras rolas, eh, algunas de las rolas icónicas de la banda y las replanteamos eh, como aniversario que estábamos cumpliendo, es que aparte nos agarró la pandemia y eso todo nos torció, pero estábamos cumpliendo los 30 años de la banda y quisimos celebrar con este disco de reversiones Ujú. de rolas pues, muy icónicas que sabíamos que nos iban a mentar la madre porque son rolas que se conectaron mucho con, al menos con esa parte del público y a nosotros no nos gusta que nos cambien las rolas. A Claro. mí me caga que me cambien las rolas. Si quiero, voy a ir a ver Iron Maiden, quiero que me toquen The Trooper como es Sí, sí. y Hollow Be the Name como es. No me la vayan a cambiar porque me subo y le echo Te has equivocado. le pongo la guitarra de sombrero a alguien, ¿no? Pero es una celebración. Ujú. Es totalmente un disco de aniversario. Yo me divertí mucho produciéndolo y quedó lindo. Y además era la única manera de sacar algo, porque hay 2 rolas inéditas. Era la única manera de sacar algo sin que nos sacáramos los ojos en la banda. Esa fue la negociación. Era eso o ya, gracias. Sí, has mencionado la pandemia. Antes he hablado yo con tu primo aquí y me dice, no dejes pasar la vez que hicimos algo con Toño Ruiz. Ya llevamos 1 hora y media, mucha gente se ha descolgado, ya solo quedan los true believers, ¿vale? Aquí ya están solamente viéndolo los que más nos quieren del mundo, que posiblemente sean, bueno, los que conocemos. Nuestros amigos En queridos. pandemia, antes de pandemia, yo te voy a contar mi lado de la historia. Antes de pandemia, un día nos vimos en el antiguo, en el Focus Room 1.0. Nos vimos un día y Tabo, tú y yo, hablando, dijimos que si yo sacaba algo, me ibais a apoyar. Sí. Y tú me dijiste que sí. Y además dije, oye, que sí, que no. Vamos a darnos la mano y voy a hacer una foto de que esto ha pasado, para que Ujú. luego no nos olvidemos, ¿no? Tabo me dijo que sí, tú me dijiste que sí. Lamentablemente Tabo no llegó ese día, lo extrañamos todos mucho. Pero tú
sí llegaste. Entonces, yo estaba un Y día con... cumplí. Sí, sí, pero voy a contar mi lado de la historia. Dale. Yo estaba con Sailor un día y estábamos haciendo el tonto, habíamos hecho un grupo, tal cual, pero yo en mi cabeza pensaba, ¿qué puedo hacer que nadie espere de mí? O sea, porque como era una aventura de pandemia, dije, ¿qué hago para que esto? Además, hubo una alineación inicial, no sé si lo sabes, pero Monde tocaba la batería Ah, inicialmente. y es un buenazo aparte. Paquito Lujos tocaba el bajo. Ajá. Estaba Mariano de Illinois. Ah, qué Estaba el Sailor y estaba yo. Bueno, o sea, que toda la eso era un pandilla. Dream Team. Era un Dream Team, eso, una super banda. Bueno, eso evolucionó. La idea fue de Paquito Lujos, ¿eh? Ahí la dejo porque esto es así. Versionando Despacito de Luis Fonsi, se le ocurrió a Paquito Lujos meter la música de Offspring debajo, Ajá. de Kids Aren't Alright. Entonces, Paquito Lujos no pudo luego seguir por temas de lag, tal cual. El caso es que nos quedamos Sailor y yo. Luego se trepó Sergio a la batería y mi hermano al Ujú. bajo. Y yo me acordé, dije, Toño me dijo que o sea, que si yo hacía algo, él me iba a apoyar. Entonces, nace de Güeros. Algún día contaré por qué se llama de Güeros y tiene que ver con uno de mis mejores amigos de la infancia. Lo contaré otro día. Pero el proyecto se llamó de De Güeros. güeros. Había grabado ya una canción y sacó la segunda. Y dije, a esto le voy a hacer vídeo, a esto voy a hacer todo para reírme ya al máximo. Repito, era una versión de Despacito, sí, el Despacito de reggaetón de Luis Fonsi Cantada por ti. cantada por mí. Entonces dije, me hace falta Daddy Yankee, no puedo hacer yo las dos voces. Entonces dije, está Toño Ruiz. Entonces me acuerdo que te llamé y te dije, oye, ¿te acuerdas que tú me... Oh, sí, curro, tú, lo que tú quieras, porque ya lo hemos dicho. Perfecto. Lo Voy a ver, tenemos sellado con sí, sangre. voy a versionar Despacito de Luis Fonsi y quiero que seas Daddy Yankee. Y me acuerdo que me dijiste como, Holy. no mames, curro. Digo, sí, dijiste y tal. Entonces, además me acuerdo que me dijiste, bueno, pero es que yo en pandemia estoy muy preocupado, no he salido nada, yo no voy a poder hacer esto, tal cual. Digo, bueno, tú me has dicho que sí, yo te voy a mandar la rola. Me Ajá. acuerdo que fue como, haz lo que quieras. Yo entendía que esto podía afectar negativamente a tu reputación. O sea, No, por no, supuesto que pero no. te lo digo, yo dije, mira, me decía el Sailor, te va a decir que no, güey. Digo, pues yo se lo voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, me acuerdo que te lo mandé y a los minutos me dijiste, jalo, pero déjame hacer también armonías, me dijiste. Sí, te voy a hacer unas cosillas. Sí, y yo dije, va, todo lo que quieras. O sea, es como si la quieres reescribir. Yo no tenía ningún problema, ¿no? Porque, bueno, hay que aclarar que no tuve que hacer nada en guitarra, fue Ah, cantando. sí. Estaba haciendo segunda aquí a mi querido. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que te dije, bueno, oye, y si nos echamos el videíto, y ahí fue cuando me dijiste, joder, curro, o sea, ya te he dicho que sí a una cosa, ¿no? Digo, venga, unas pizzas y no sé qué, y me acuerdo que accediste, y ya tenía yo todo, yo dirigí el vídeo, yo hice ahí Sí, unas es que no tonterías. habíamos salido en pandemia de nada, estábamos en la Sí. mera pandemia y fue Me acuerdo casi la que, única salida que había hecho. sí, eso sí, sí me acuerdo que me dijiste que no estabas saliendo, o sea, doy fe que es verdad, o sea, no pasa nada, No, no. pero me acuerdo que viniste y te dije, mira, ya está todo grabado, falta tu parte, que se lanzó, y lo grabamos, Y grabamos. estuvo muy divertido. Grabamos Despacito en pandemia. Para mí fue un sueño, o sea, tener cosas con mis amigos, contigo. Dije, mira, es la mayor estupidez que se me ha ocurrido en mucho tiempo, pero la voy a financiar hasta el final. Sí. Y quedó ahí como un documento ahí que está enterrado en YouTube, pero fue un día muy divertido. Yo lo atesoro con mucho cariño, te lo digo No, de la verdad. verdad que quedó muy bien, estuvo muy divertido, se entendió perfectamente lo que se quería Claro, hacer claro. y quedó re bien hecho. Sí, además me acuerdo que la policía del punk, que son mis aliados en todo lo que hago, les encantó todo menos mi voz. Era en plan, "Ay, está precioso todo, pero qué culero el, el cantante". Y yo, bueno, pues, o sea, me da gusto que solo se metieran conmigo, porque la verdad es que todo era una tropa de No, es élite que menos cuando yo. eres cantante siempre eres la punta de cada, siempre te van a llegar los chingazos directo y tienes que acostumbrarte porque Ah, menos a mal. uno le va a gustar y al de al lado no. Sí, sí, sí. Eso es Eso, normal, ya es de esperarse, a mí me pasa todo el tiempo. sí, eso fue un featuring que tuviste ahí. Sí, Sí, con The Güeros y de acuerdo. deberíamos de sacarlo más seguido porque la neta quedó muy divertido. La verdad es que fue muy gracioso, pero para mí fue una experiencia decir, venga, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en amor y compañía y a lo grande, ¿no? O sea, a ver, a lo que Sí, salga, ¿no? sí. Pues la verdad es que estuvo muy divertido. Pero, Toño, ya una vez dicho esta estupidez, quiero explorar tu faceta de productor, que es muy importante en tu vida. Yo te tengo, aparte de uno de los mejores guitarristas, como he dicho antes, un gran productor. Creo que has producido un montón de gente que yo admiro. El resultado es muy bueno siempre. Eres muy meticuloso, das clínicas, o sea, eres un el guitarrista productor, ¿vale? O sea, que lo quiero poner a la par. Cuéntame un poquito de esa faceta tuya porque quizás sea la más desconocida para el gran público, ¿no? Sí, sí tengo un chorro de años eh, metido en cosas de producción de discos, específicamente de discos, y es algo que se dio medio natural, no,
probablemente no lo tenía planeado, pero pues al estar haciendo desde las épocas de Coda en los 90, al estar tratando de, componíamos mucho, muy seguido, hacíamos rolas todo el tiempo, entonces para grabarlas, que no se nos olvidaran, para ver si había quedado buena, para eventualmente mostrar a las disqueras para meter al disco, pues había que hacer demos. Y pues las terminábamos por maquetear, con la intención únicamente de maquetearla, pero entonces trataba de conseguir la grabadorcita de casetcitos de 4 canales, ¿te acuerdas de esos? Bueno, Eh, ibas trepando unos con otros, ¿no? sí, te daban 4 canalitos nada más y todo, eventualmente cuando volteé ya tenía una computadora, ya tenía no sé qué, ya me estaban pidiendo otras bandas que si les grababa un demo también porque habían escuchado. Y mis rolas también instrumentales y mi estudio como compositor, toda la música que componía eh, pues simplemente por estudio y por desarrollo, también la maqueteaba de la misma manera para oír pues, si va sonando bien o no. Y circunstancial acabé grabando para otras bandas, en específico bandas de rock, pero también algunos cantantes solistas y cosas como más poperas que llegaban pues, a pedirme que les hiciera cosas desde mediados de los 90, como desde el 96, 97, empecé a trabajar así y a hacer mis inicios de tener un estudio, un home studio con un aparatito más y de ahí para acá, pues, realmente estamos hablando de que casi 30 años de hacerlo, pero siempre lo he hecho, no hago gran alaraca y gran marketing de esto, porque lo hago por gusto. Encontré realmente una pasión en la producción y en el audio y en la ingeniería de grabación y de mezcla, etcétera. Una pasión tan fuerte como la de tocar Ok. o la de jugar tenis, que también me encanta. Eh, Me encanta tanto estar con la guitarra en la mano que estar en el estudio, en la consola, grabando, produciendo, mezclando discos, masterizando. Me vuelve loco y lo estudio muchísimo. Todo el tiempo, todos estos años lo he estado haciendo. He trabajado efectivamente con un chorro de bandas. La mayoría he querido dedicar mi carrera de producción a, a tratar de alguna manera apoyar a proyectos nuevos, a bandas nuevas que salen. eh, Porque me tocó, afortunadamente me tocó una época de oro en cuanto a disqueras y a presupuestos y a estudios, que fue donde aprendí. Yo no aprendí en una escuela de producción ni en una escuela de ingeniería de audio, nada. Yo aprendí en los estudios de grabación en Estados Unidos, en Inglaterra y aquí en México en los estudios cuando teníamos chance también en la trinchera, derechito. Aprendí en los guamazos. Y eso me encanta. Y siempre cuando tenía chance de tener un ingeniero bueno, un productor bueno enfrente, ahí estaba calladito, paradito atrás de él, viendo cómo trabajaban, cómo hacían, qué movían y si acaso, oye, ¿qué es eso? Y aparte, como él era el artista, me tenían que contestar. Pero, pero lo aprendí, me encantó así brutal. Y empecé a tener entonces mis estudios más en forma. Yo creo que justamente en el periodo post-coda pre-cubo, Ok. que hace ratito lo comentaba, em, tener estudios donde ya recibíamos bandas y discos que llegaron a salir. No todo no todo fue grandioso, no todo fue espectacular. Teníamos 3 pesos. La tecnología no era la que teníamos ahora. También ahí se notó muchísimo el cambio. Antes, para poder grabar un disco bien, tenías que ir a un estudio totototote que te costaba $2,500 el día. Y ahora en la actualidad, pues con muchísimo menos puedes tener cosas bastante decentes. Y hay quien lo hace con una resortera y te hace un disco increíble. eh, y hay de todo, ¿no? El talento, y efectivamente las nuevas generaciones también vienen voladísimas con eso, haciendo cosas maravillosas con poquitito o aprovechando las bondades tecnológicas que hay en la actualidad. No, totalmente. Como te decía antes, quiero armar un especial solamente de producción al que te quiero invitar, ya que te he comentado antes. Yes. Será una especie de mesa redonda con más productores para intercambiar opiniones y demás, que ya se está cocinando. Pero me vienen dos preguntas que sí te las haré el otro día posiblemente, pero no las puedo dejar pasar. ¿Vale? Una de ellas es cómo una banda se acerca a ti, a otro productor, pero a ti, para que les produzcas. ¿Cuál es el proceso
para que una banda que nos esté viendo ahora diga, oye, quiero que me produzca Toño Ruiz? ¿Cómo se acercan a ti o qué hay que hacer? Bueno, se me lo preguntan mucho en los lives que hago en mi canal todos los martes, de una vez el gol. Me preguntan mucho eso y está bien fácil porque solo me tienen que escribir a mis redes. Yo no tengo un community manager que hace las cosas por mí, por eso mis redes están casi muertas, pero yo las atiendo directo, entonces escriben y de ahí empezamos a platicar y a ver qué, siempre trato de, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pero rápido, nada más trato de entender qué es lo que quiere hacer el artista que me esté buscando, llámese una banda, usualmente me buscan bandas, lo que quiere hacer y lo que puede hacer y cómo llegar a ese resultado lo mejor posible y lo menos caro posible, porque gratis no hay nada, ni aún en la actualidad, pero tampoco tenemos que vender un riñón para grabar un disco. Claro. Entonces, siempre encontrar ese balance y tratar de guiarlos lo mejor posible. Y me escriben, yo contesto y si hacemos clic y match, bolas, empezamos a chambear. No quiero que la pregunta se entienda con la dosis de mamoneo que a lo mejor tiene, pero ¿te tiene que gustar el proyecto? O sea, tiene que ser un proyecto. Hay una parte de productor que es trabajo, entiendo, pero hay una parte romántica, ¿no? De participar en un disco, con una propuesta de valor que tú veas interesante. ¿Pasa eso o no? Yo, fíjate que hay cosas que se dan muy naturales y es un poco como la amistad, como cuando tú y yo nos conocimos que hicimos buen clic Ujú. y, y hemos tenido como 50,000 fiestas y muchas pláticas muy chidas y compartimos música y me, me rolas bandas que no conozco que están bien chidas. Y eso no hubiera sucedido si yo Claro. traje, o sea, alguno de los trajera un rollo muy distinto, porque nos ha pasado con otras personas que conocemos, buena onda, pero pues nunca hablas porque no hay. Entonces, dudo mucho que una banda que esté muy alejada de lo que yo hago me buscase. Ujú. Que va pasado, pero por diferentes razones. De repente me han llegado a buscar proyectos, por ejemplo, de regional mexicano, de norteño, banda o de cosas que hacen más allá en el norte, en el regional para que les mezcle o les masterice discos, pero porque quieren específicamente algo de mí. Claro. Y independientemente de que escuche el género, que me guste o no, que a veces ya con unos whiskies encima sí me gusta, pues es que para eso es, para la fiesta, ¿no? Em, querían, no, pues es que les digo, oye, pero ya sabes que yo hago rock. ¿Va? Sí, sí, por eso queremos ver qué le haces tú con tu oreja, porque queremos que suene como más ponchado. Pues échamelo. Bolas, le rompemos su madre y lo mandamos. Y ha funcionado. Pero no me ha llegado una banda que aborrezca, que diga, ¿qué es esto? No me van a buscar a mí, van a buscar a alguien que haga, digo, no, no que la música no esté buena, pero diferente, digamos. Y van a buscar a alguien que haga ese género, no me van a venir a buscar a mí. Entonces, no, respuesta corta, no ha pasado exactamente eso. Sí, de repente ha pasado que llegan bandas que quizás están dentro de los umbrales, que domino porque es lo que me gusta, hago y conozco, nunca voy a hacer algo que no conozca, va a haber alguien que lo hace mejor siempre, que no están listos para grabar, que musicalmente no tienen el nivel, que estoy viendo que nada más van a tirar el dinero a la basura y no va a quedar, y ahí sí soy muy frontal, y digo, oye, bro, aunque llegues con el cheque ahí listo para la producción, no lo hagas. No se va a armar. Pero Pon- bueno, es- como consejo lo dices, ¿no? sí, 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 prepárense, estudien más, ensayen más, eh, estudien sus instrumentos más y nos vemos en un año o dos, si quieren. Pero yo no te puedo aceptar el proyecto porque lo vas a tirar. No, y el desgaste es eterno para los dos. O sea, Sí, no, pero aparte en ese aspecto soy muy ético. No estamos claro. aquí por dinero, ni en la música, ni en las bandas, y menos en la producción. Muy Estamos, bien. estamos para servir a la música, Ujú. al menos es mi concepto. La otra pregunta es un poco, a lo mejor se alarga mucho si no haces un resumen, pero claro, Lo tú voy a llevas intentar. has comentado el Inter de Coda a Cubo, estamos hablando del 2001, más o menos, del principio. Del 99 al 2002. Sí, estamos en, Sí, el- en sí, e- sí, sí. esos años. Ese umbral. Estamos hablando de 24 años de evolución de la producción. Tú empiezas a producir, como dices, en ese Inter, pero estamos aquí sentados en el 2024. El cambio habrá sido salvaje. ¿Qué destacarías para bien y para mal de esos 20 años En la producción, en la en la evolución de producción? la producción, Sí. em, a- de entrada la tecnología ha sido una bendición, pero como siempre una cosa buena siempre trae al lado una mala.
Es imposible, la dualidad en este universo así es, el día, la noche, frío, calor. Y la tecnología que abre puertas y nos acerca a muchas cosas, también le abre puerta a gente que quizá no tiene el compromiso de, y que se le hace fácil porque de repente empiezas a encontrar también la misma tecnología nos pone Spotify y Apple Music y etcétera, donde podemos ya sin necesidad de una disquera subir, necesitas una agregadora, pero podemos subir como artistas independientes nuestra propuesta, lo cual está fantástico, propuesta que podemos realizar con mucho menos plata por la tecnología nueva y la computadora y bla, fine, esto está perfecto, pero también lo puede hacer quien sea, aunque no tenga la capacidad Ujú. y ya no se interesan en tener la capacidad porque entonces lo pueden truquear, lo pueden afinar, lo pueden editar. Y hay una bola de cosas que en el mejor de los casos están súper editadas y que son totalmente fake. Y hay otras que ni siquiera se molestaron en editarlas y que están horribles. Y luego me mandan bandas, me escriben y dicen, oye, escucha mi Spotify, por favor, a ver qué te parece. Y yo, ¿para qué me lo mandan? Ya lo sacaste, mándamelo antes de que lo saques. Claro. Entonces me lo mandan y escucho y así de, no, no, ¿por qué? ¿Qué es lo que crees que va a pasar con esto? Ni tú irías a comprar tu disco. Y usualmente me hacen malas caras cuando les contesto así, pero me están preguntando una opinión y esa es. Claro, te han pedido la verdad, no que les regues la Que oreja, les ¿no? dore la píldora, no, no. Entonces, bueno, tiene esa ventaja, pero también tiene esa desventaja que lamentablemente no todas las personas tienen las intenciones claras de hacerlo bien, con el compromiso de hacerlo bien. Y cuando se empezaron a poner de moda que sí, los rappers y que si haces loop y que si haces como beats y entonces me empezaron a buscar como yo creo que a muchos estudios y muchos productores, oye, no haces beats, es que quiero hacer. Mira, y me mandaban la rola. Oh, qué bárbaro. Sí, ¿por qué quieres grabar? ¿Por qué crees que puedes grabar? No, o sea, please, no se hagan esto a ustedes mismos. Sí, el mundo de la producción, digamos que ha hecho, igual que abarata todos los costos, que supongo que es una cosa que también hasta comprarse los fierros es otro mundo ahora con los plugins y demás, le abre la puerta a mucha gente que, bueno, al final... Pero esas propuestas creo que caen por sí solas. Pues es que No, sí, ahí se quedan y nadie, pues, no te pasa digo, nada. O no sea, les gusta ni a ellos, a eso me refiero, pero sí hay una paja, un pajerío ujú. en las plataformas de gente que no debió haber subido cosas, que nadie va a pelar, que nada más está haciendo bulla y estorba y sí hay como sobresaturación de propuestas y de proyectos donde la gran mayoría no deberían estar. Puede ser. La verdad es que sí que hay demasiada opción. O sea, hay demasiada. Pero bueno, al final, en no elegirla, pues ahí supongo que se acaba el problema. Toño, tenemos que ir cerrando el podcast, que vamos ya... Es muy bonito hablar contigo. Bueno, me podía tirar aquí 5 horas, pero vamos a cerrarlo porque la gente también querrá irse a dormir, supongo. Vámonos al Focus Room, amigo. Vamos al Focus Room. Tengo que cerrar con una pregunta que es que a todos los que nos estén escuchando, que a lo mejor no han caído en Maiden o no han escuchado este disco o lo tienen que revisitar, que también podría ser, ¿qué canciones crees que no deberían faltar en esa escucha del Number of the Beast? Oh my goodness, tengo que revisar los nombres porque nunca me fijo ni qué títulos. Pero aquí estaba Children of the Grave, estaba en este disco. Sí. Children of the Damned. Mm. Children of the Grave es de los Sabbath y... Ajá, Sí. exactamente. De aquí, dos rolas que prácticamente las soñaba, es la de 22 Acacia Avenue y Hallowed Be the Name. Que también cuando empezaba a tocar, y todavía me cuesta trabajo, cuando empezaba a tocar que logré sacar esa rola, era la persona más feliz de la historia. Eh, Creo que son rolas que describen a Iron Maiden de esta generación, de Bruce Dickinson para acá, perfectamente bien. Creo que esas dos rolas valen mucho la pena. Todo el disco está bien chido, No, pero no. esas dos rolas valdría muchísimo. Todo el disco además no es muy largo, que es una cosa... Bueno, No, es largo el disco, tiene pocas canciones, sí. pero has dicho, a mí la de Hallowed Be the Name me parece... Esa creo que la tocan en todos los shows, pues ¿Bien en es un qué? must. Es una canción, no sé si salió de un single, porque aquí está el Number of the Beast y está el Run to the Hills, que son los Ajá. singles, digamos, más gordos, pero Hallowed Be the Name
puede ser, no sé si salió single o no, pero sería el tercero. La de Holiday Name, yo creo que sí, al menos. ¿Salió? No me No acuerdo. recuerdo si haya salido oficialmente, pero sí, es una de las rolas que marcó el disco, Que no cañón. puede faltar, sí, efectivamente. Ajá. Pues Toño, estoy súper agradecido de haberte tenido aquí. Siempre es un gustazo hablar contigo. Normalmente no te tengo aquí un par de horas para... Hablamos con más gente y no puedo disfrutar de 2 horas, pero lo he gozado. Muchísimas gracias. Igualmente, mi querido Curro, un gustazo y saludos a toda la pandilla. Nos vemos en el Eh, siguiente Nos vemos en la Vinilandia. siguiente. Gracias, amigo.